Capítulo 13. La Copa Mundial de Quidditch Parte 6. Texto del capítulo El Tor del Diablo. En cuanto el crepitante halo de magia salvaje que había rodeado el ritual de Pettigrew se apagó, los otros dos mortífagos corrieron a unirse a él. La señorita Dirección sacó varios frascos de la caja de Pettigrew. Toma, Peter, dijo. Detrás de ella, el señor January entrecerró los ojos ante su preocupación. Y por haber llamado al señor Norvegicus por su nombre de pila. Bebe esto. Pociones regeneradoras de sangre. Y un refrescante. Muy bien, Norvegicus, dijo January con indiferencia. Tu trabajo no terminará hasta que la copa vuelva a su lugar. Peter se burló del otro mortífago. Ya. Sé cuál es mi trabajo, January, dijo débilmente. Solo dame un segundo. Luego, agarró la varita de Jim y se la lanzó al otro hombre. Mientras tanto, quizá deberías hacer algo útil. Devuélvele eso a Jim Potter. Ah, después de limpiarme la sangre, claro. Supongo que eso está dentro de tus posibilidades. Crouch atrapó la varita con facilidad. Creo que puedo, dijo con un gruñido antes de darse la vuelta y aparecerse. Peter se recostó en la tosca piedra del Tor del Diablo y dejó que las pociones hicieran su efecto mientras Narcisa lo observaba con una expresión que podría haber sido preocupación. O quizás solo fingió preocupación. Sabía muy bien que con ella era imposible notar la diferencia. Sabes, creo que el señor January podría estar sintiendo celos, dijo débilmente. No seas tonto, Pettigrew, lo reprendió la mujer. Es un profesional consumado. ¿Por qué? ¿Sientes celos de él y del tiempo que hemos pasado juntos haciendo la obra de nuestro señor? Pettigrew se burló. Solo dame el cáliz y el ratón de juguete, bruja. Me queda una cosa por hacer antes de poder meterme en la cama y dormir una semana. ¿El sector británico ya casi estás listo, hermano mío? Preguntó George con ansiedad mientras disparaba otro aturdidor. Por suerte, la chica de cabello oscuro, una de las Greengrass, pensó tenía un hechizo de escudo adecuado, lo suficientemente bueno al menos para cubrir a George mientras Fred preparaba apresuradamente algunos ingredientes de poción que había metido en una bolsa antes de huir de la tienda. Casi. Metió la mano en el bolsillo y sacó un caramelo envuelto que le lanzó a Ana. Abbott, ¿podrías abrirlo? Y, por favor, no te lo comas. Es para otra persona. Atónita, Ana obedeció mientras Fred añadía el último ingrediente. Mientras tanto, Daphne rehizo su escudo y George se agachó para agarrar un palo, que rápidamente transformó en una catapulta de mano. Fred agarró el caramelo, una especie de masticable blando con una capa de glaseado amarillo, y lo metió en el frasco que tenía en la mano. Lo tapó y lo agitó vigorosamente durante unos segundos. Cierto. Dijo mientras le entregaba el frasco a George. Ojalá sea yo el gemelo más listo. George metió el vial en el bolsillo de la catapulta y echó un vistazo rápido por encima de la barricada para orientarse. Luego, saltó y disparó el vial hacia los atacantes. Este se estrelló contra la barrera tras la que se escondían y explotó en una niebla amarilla. Se oyó una tos fuerte seguida de 3 chirridos fuertes. ¿Qué fue eso?, preguntó Daphne. Una crema canaria modificada en forma de gas, una crema canaria. ¿Qué se supone que hace eso? Se distrajeron al ver repentinamente 3 canarios muy grandes que alzaban el vuelo y volaban hacia el cielo. Vale, dijo Daphne. Haz una pregunta tonta. ¿Cuánto dura? ¿En forma de gas? Empezó Fred, pero se distrajo cuando los canarios se transformaron en personas. Que luego cayeron 15 metros al suelo, gritando todo el camino. No mucho. De repente, se oyó un grito a sus espaldas. Tracey Davis estaba en la retaguardia del grupo y fue sorprendida cuando el atacante restante la atacó con un encantamiento invocador, y ella voló hacia sus brazos. Tracey. Gritó Daphne. Al instante, Fred y George apuntaron con sus varitas al hombre a quien aún consideraban un mortífago. Suelten sus varitas. Todos. Gruñó el hombre furioso, mientras la chica, aterrorizada, forcejeaba con su férreo agarre. Suéltenlas o mato a la chica. Lo juro. Mataré. Sus furiosas amenazas fueron interrumpidas por algo que se enroscó alrededor de su garganta. Algo muy, muy caliente. Abrió la boca para gritar, pero no pudo hacerlo antes de que su máscara y capucha se incendiaran. Entonces, un fuerte tirón del látigo llameante cortó limpiamente el cuello del hombre. La cabeza en llamas del mortífago salió volando mientras el cuerpo caía hacia adelante, inmovilizando a la histérica chica contra el suelo.
Maldita sea. Exclamó George, mientras Fred, a su lado, reprimió las ganas de vomitar. Daphne corrió hacia adelante y apartó el cuerpo de su amiga, intentando ignorar el olor a carne quemada que emanaba del muñón del cuello, completamente cauterizado por el látigo en llamas. Las dos chicas se abrazaron con fuerza mientras seguían llorando. Entonces, una sombra las cubrió y alzaron la vista hacia el rostro de Lucius Malfoy. «Está bien, señorita Davis, creo». Tracey miró a su salvador con los ojos muy abiertos y asintió tontamente. «Obviamente, has pasado por una terrible experiencia», continuó Malfoy con dulzura. «Pero si vienes conmigo, te aseguro que te trasladaremos a un lugar seguro en un instante». De repente, se oyó otro grito, más de angustia que de terror, que atrajo la atención de Malfoy, quien se dirigió rápidamente hacia allí. Los gemelos Weasley fueron más rápidos, pues reconocieron la voz del que gritó. Era su padre. «Charlie», gritó Fred horrorizado al ver a su hermano, el que había ido a rescatar a Amos y Cedric Diggory, ahora tendido en un charco de su propia sangre, donde una maldición lo había destrozado. Cedric estaba a su lado, lanzando desesperadamente los pocos encantamientos curativos que conocía, mientras que Arthur, arrodillado al otro lado, agarraba el brazo del joven. «Aguanta, Charlie. Aguanta», les exhortó entre lágrimas. Amos Diggory los observaba, retorciéndose las manos con lástima. «Lo siento, Arthur», balbuceó. Pasó tan rápido. Fue uno de esos malditos australianos. Debió haber lanzado una maldición a través de la tienda. Ced y yo nos agachamos, pero la maldición continuó y golpeó a tu pobre chico. Cedric levantó la cabeza bruscamente y miró a su padre con los ojos abiertos durante unos segundos. Pero entonces, Charlie gimió suavemente y Luz volvió a sus desesperados intentos de curarse. Mientras tanto, Lucius preparó otro traslador con una botella de cerveza de mantequilla vacía que había recogido del suelo. «Toma, Arthur. Un lanzamiento rápido, pero suficiente para enviarte a ti y al chico directamente a San Mungo. Enviaré a los demás enseguida». Arthur estaba demasiado angustiado para hablar, pero asintió agradecido y, en un instante, se fueron. Lucius miró al grupo reunido, y sus ojos se posaron en Tracey y Daphne, quienes seguían abrazadas con fuerza. «Si todos tienen paciencia conmigo, prepararé otro traslador para enviarlos a un lugar seguro también». «Gracias, señor Malfoy», dijo Amos Diggory, agachándose para ayudar a Cedric a ponerse de pie. «Pero mi hijo y yo nos quedaremos aquí». Le dio una palmada en el hombro a Cedric y le apretó. «El ministerio podría necesitar nuestra ayuda, ¿verdad, hijo?» Cedric simplemente miró a su padre y asintió lentamente. «¿Qué? Lo que creas mejor». «Papá». Lucius Malfoy estudió a los dos Diggorys pero no dijo nada mientras se preparaba para crear otro traslador. El contingente BMUP Sirius guió a los 4 niños bajo su cuidado lo mejor que pudo entre la multitud cada vez más aterrorizada. Explosiones, gritos y el sonido de diversas maldiciones se oían por todas partes. Los 5 tenían sus varitas preparadas, pero hasta el momento no se habían encontrado con ninguna amenaza. Claro que eso no significaba que no hubiera amenazas cerca. «Maestro», susurró el tatuaje de serpiente de Harry, que se había subido por la espalda y el cuello para hacerse oír. «Siento una nave marcada cerca. Está detrás de nosotros, pero a cierta distancia, fuera del alcance de mis sentidos. Creo que nos está acechando». «Maravilloso», murmuró Harry en voz baja. «¿Alguna buena noticia?» «No sé si se puede considerar una buena noticia, amo, pero podría ser útil saberlo. La red de magia en el cielo que nos impide huir con magia es una marca tenebrosa modificada». Harry se detuvo de golpe. «¿Eso significa que alguien marcado podría aparecerse o usar un traslador para salir de aquí?», preguntó pensativo. Sirius y los demás se detuvieron rápidamente cuando notaron que Harry no los seguía. «Sospecho que sí». Harry se enfureció. Parecía que enviarle un mensaje a Lucius Malfoy para que huyera fue un error, ya que podría haber sido su vía de escape rápida. Además, el mortífago que nos acecha está ahora a unos 40 metros justo detrás de ti. El chico se dio la vuelta, pero no vio a nadie que pareciera un mortífago, solo a decenas de campistas en pánico. Mientras los demás volvían a preguntarle por qué se había detenido, Harry usó toda su legeremancia. Por un segundo, casi se desmaya bajo las abrumadoras oleadas de terror que emanaban de la multitud que lo rodeaba. Pero entonces lo sintió a 40 yardas justo delante de él. Alguien proyectaba no miedo, sino odio y crueldad.
Mientras se concentraba en la fuente de esas emociones, Harry extendió la mano y se dio unos golpecitos rítmicos en el lateral de las gafas. Las gafas encantadas ya estaban configuradas para proporcionarle visión nocturna, pero al acercarse como binoculares, Harry se quedó sin aliento. Por un segundo, pudo ver la silueta brillante de alguien escondido bajo una capa de invisibilidad y el destello dorado que reflejaba la luz de la luna. De repente, Harry se dio cuenta de que el mortífago oculto apuntaba con una ballesta en su dirección. ¡Cuidado!, gritó Harry, pero ya era demasiado tarde. A 40 metros, Tiberius Nott susurró dos palabras al apretar el gatillo. Homorpus animago. El rayo salió disparado hacia el grupo mientras Harry y los demás niños se agachaban. Al instante, Sirius lanzó un Protego Maximus para cubrirse a él y a los niños. Desafortunadamente, aunque la punta del rayo solo contenía un 50% de oricalco de grado comercial, no de los suministros de Boruslav Lestrange, fue más que suficiente para romper el escudo de Sirius. Sirius soltó un grito de dolor cuando el rayo se estrelló contra su hombro. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, sorprendido, antes de transformarse involuntariamente en un gran perro negro, uno que aún tenía una vara de metal asomando por su hombro izquierdo. El perro emitió un aullido de dolor aún más fuerte debido a la transformación con la cabeza del rayo aún dentro. Aturdir, gritó Harry mientras apuntaba al lugar donde había estado la ballesta, pero se oyó un suave pop y el aturdidor atravesó el espacio sin alcanzar a nadie. Harry maldijo. Sus temores se confirmaron. Su asaltante invisible era un mortífago, lo que significaba que, además de ser invisible, también podía aparecerse libremente. Con un gruñido furioso, Harry se arrodilló y clavó su varita en la tierra blanda. Fumos Maximus. Siseó. En respuesta, una densa niebla ondulante surgió del suelo en un radio de casi 30 metros, envolviendo a Harry, a sus amigos, a su familia y a todos los que se encontraban a su alcance en una niebla impenetrable. Entonces, se giró para ver cómo estaba Sirius. Neville había intentado sacar la saeta, pero la cabeza se rompió y quedó atrapada en el hombro del perro que gemía. «Maldita sea», murmuró Neville. «No es tu culpa, Neville», dijo Theo. «La cabeza está hecha para partirse así dentro del cuerpo del objetivo». Miró a Harry, aunque incluso a esa corta distancia, era difícil ver con claridad el rostro de su amigo. «Esta es una de las armas de Tiberius Nott. Una ballesta encantada que puedes usar como foco para lanzar hechizos, de modo que los hechizos afecten a quien sea alcanzado. ¿Puedo asumir que hay un hechizo que puede inmovilizar a un animago en su forma animal?» El perro negro ladró 2 veces y asintió. «Cierto. Y también la punta es de oricalco, así que puede atravesar nuestros escudos». «¿Pero por qué obligó a Sirius a adoptar su forma animaga?», preguntó Amy confundida. «Si puede hechizar una saeta de ballesta perforante, ¿por qué no añadir algo más, no sé, letal?». Theo se burló. A Tiberius Nott le gusta considerarse un deportista. Seguro que perseguir a un Sirius Black herido mientras estaba atrapado en la forma de un animal herido le resultaría atractivo. Canuto gruñó al oír eso. Entonces, a lo lejos, distinguible por encima del ruido ambiental del caos circundante, el grupo oyó un fuerte silbido. Al instante, Theo palideció. «Oh, no», susurró con miedo repentino, «tenemos que irnos. Ya». «¿Por qué?», preguntó Harry con voz seca mientras buscaba a Nott a su alrededor. «¿Qué pasa?». Theo tragó saliva. El bastardo trajo a los Varghest con él. «Varghest», dijo Amy mientras apuntaba con su varita a Canuto. «Suena horrible. ¿Puedes explicar qué son, que vienen en camino?». «Wingardium Leviosa». En respuesta, el Grim dio otro grito mientras se elevaba varios pies en el aire. «Déjame hacer eso, Amy», dijo Harry. «Deja de ser caballeroso y piénsalo bien, primo», espetó. «Ustedes 3 saben más hechizos de combate que yo. Yo levitaré a Sirius. Ustedes 3 formen un círculo a nuestro alrededor y no se desanimen». Neville rió a pesar de la tensión. «Puede que no conozcas los hechizos de combate, Amy, pero creo que dominas las tácticas». «Soy un Slytherin, Neville. Tenemos tácticas para llegar a tiempo al desayuno. Harry, vas al frente. Tú invocaste esta niebla, lo que significa que eres el único que puede ver a través de ella. Y eres el campeón de duelo, ¿verdad?». «Pues sí», respondió mientras levantaba su varita para lanzar algunos hechizos.
Sí, lo soy. En otras partes del sector británico. Mientras cojeaba con una muleta improvisada, el auror mayor John Dawlish se preguntaba y no por primera vez por qué había insistido en ir a la Academia de Aurores en lugar de seguir los pasos de su madre y trabajar en una tienda de animales. Había estado dirigiendo a los civiles asustados hacia el bosque y disparando a los terroristas que se cruzaban en su camino desde que comenzó el ataque, mientras buscaba a sus compañeros aurores con la esperanza de que pudieran organizar un contraataque. Pero había habido demasiada confusión como para encontrar a alguien del ministerio en la oscuridad, y eso fue antes de que se materializara esta niebla mágica. Estaba bastante seguro de que se trataba de un fumo superpoderoso, pero nunca se había encontrado con uno que resistiera sus mejores intentos de atacar a un finite. Y para colmo, la multitud entró en pánico y corrió hacia su posición como una manada de ganado asustado. Dawlish cayó al suelo y se torció el tobillo cuando alguien lo pisó. Logró ponerse a salvo antes de morir pisoteado y luego transfiguró una muleta. Pero los encantamientos curativos eran complicados, y necesitaba unos minutos de paz y tranquilidad para curarse el tobillo. Como no sabía cuándo iba a tener unos minutos de paz y tranquilidad, lanzó el encantamiento supersensorial. El encantamiento mejoró un poco su visión nocturna, pero los gritos y explosiones eran abrumadores. Dawlish cerró los ojos y se concentró. Años de entrenamiento con el encantamiento le habían enseñado a bloquear selectivamente sus sentidos agudizados, y rápidamente programó su mente para ignorar los sonidos confusos o incluso peligrosos y concentrarse en información útil. Como la voz de Pius Thicknesse gritando órdenes desde una posición a unos 150 metros al sur. Dawlish se incorporó a su muleta y se preparó para caminar cojeando hacia allí cuando oyó un sonido diferente e inesperado mucho más cerca. Era el sonido de un animal grande que se movía en su dirección a buen ritmo, acompañado de gruñidos bajos y constantes. El auror miró en esa dirección, pero no vio a ningún animal, ni siquiera con su visión aumentada. Pero sí vio a varios ciudadanos que huían derribados por algo, y unos segundos después, vio cómo ese mismo algo se estrellaba contra una mesa de picnic, haciendo volar la comida que había quedado allí. Rebelio. Gritó el auror. El encantamiento revelador alcanzó a su objetivo, pero para sorpresa de Dawlish, la criatura no se hizo completamente visible. En cambio, brilló visiblemente durante un segundo, revelándose como un canino increíblemente grande, antes de desaparecer de nuevo. El auror abrió los ojos de par en par. Sabía que había animales invisibles por naturaleza, pero no conocía ninguno con esa propiedad. Decidiendo ser precavido, Dawlish escuchó el sonido del movimiento de la criatura y luego lanzó un aturdidor hacia ella. Hubo un destello cuando el hechizo impactó, pero la bestia no cayó. En cambio, patinó hasta detenerse, y para la repentina alarma de Dawlish, se escuchó un gruñido claramente amenazante. Al instante, lanzó una maldición cortante en esa dirección, pero se escuchó un suave chasquido y la maldición atravesó el aire. ¡Mierda! Espetó Dawlish con frustración y miedo. Entonces, oyó un segundo estallido no muy lejos de él. ¡Mierda! Gritó mientras giraba desesperadamente e intentaba apuntar con su varita. Pero era demasiado tarde. Fuera quien fuese la criatura, se estrelló contra el auror con la fuerza de una bola de demolición, derribándolo al suelo y atrapándolo. Dawlish abrió los ojos de par en par, aterrorizado. Aún no podía ver que lo había atacado, pero podía oír su gruñido bajo y hambriento, y podía sentir su aliento fétido a pocos centímetros de su cara. Increíble, pensó con tristeza. Me van a arrancar la cara de un bocado, y ni siquiera sé qué lo hace. Dawlish cerró los ojos con fuerza y esperó el final. Pero entonces, a lo lejos, oyó un extraño silbido. La criatura invisible evidentemente también lo oyó, pues su cabeza se apartó bruscamente del rostro del auror. Luego, se oyó otro chasquido al aparecerse. Dawlish dejó escapar un suspiro lento y tembloroso y se puso de pie. Necesitaba encontrar a Pius e informarle de esto. Fuera lo que fuera. Luego, olfateó el aire y bajó la mirada antes de maldecir en voz baja. De acuerdo, pensó. Me aplicaré una azotarización rápida en los pantalones y luego iré a buscar a Pío. A cierta distancia, Tiberius Knott se quitó el silbato de hueso de la boca y se lo guardó en el bolsillo. Había reservado a Scriati hasta ahora, ya que dejar que los dos sabuesos infernales invisibles se desbocaran entre la multitud podría haber llamado la atención del ministerio. El plan era culpar de la violencia a los australianos, que usaban armas mugles o vestían uniformes falsos de mortífagos.
Introducir un par de vargues suponía un riesgo minúsculo, pensó Tiberius, pero al fin y al cabo un riesgo de enturbiar el mensaje, dado que los vargues estaban asociados con el señor oscuro Grindelwald. Pero Harry Black, en una impresionante y molesta muestra de magia, había invocado una densa niebla que neutralizaba las ventajas de la capa de invisibilidad de Noit. Así pues, el mortífago se apareció en una posición fuera del alcance de la Fumos Máxima, entre el campamento y el bosque. Tiberius no estaba seguro de si los traidores a la sangre simplemente se dirigían al bosque para refugiarse o si buscaban escapar en el vehículo Muggle que había traído a Sirius Black al comienzo de los cuartos de final de la copa. Pero claramente se dirigían hacia allí. Cargó otra de sus saetas especiales en la ballesta y le susurró: Portus, las mazmorras de Nov Manor. Entonces, se llevó la ballesta mágica al hombro, activó su mira mágica. Y esperó. El sector australiano. Tras 20 minutos de furiosos besos en la tienda privada de Delphin y Witte, a ella y a Bill Weasley se les podría haber perdonado no haber reconocido el estruendo lejano. Después de todo, poetas y bardos a menudo han comparado el romance con sentir que la tierra se mueve bajo los pies. Más importante aún, a petición de Delpini, Bill había colocado una barrera silenciadora para bloquear los ruidos del campamento exterior. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por aislarse, ambos fueron repentinamente distraídos de la pasión por un enorme conejo espectral cuya repentina llegada hizo que Bill lanzara un chillido un tanto embarazoso antes de caerse del catre que habían estado usando. Delpini. Espetó una resonante voz australiana que emanaba del Patronus. El sector australiano está bajo ataque. Gente con ropa de mortífago, algunos hombres lobo. Quizás quieras volver a ponerte la ropa interior y despedir al Overboy. Luego ve a la zona VIP. Me reuniré contigo cuando pueda. Exhaló con rabia. Típico, dijo. Siempre que estoy en medio de algo. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Bill sorprendido mientras se levantaba del suelo. Un conejo flamenco llamado Big Jake, respondió mientras se ponía el vestido a toda prisa. El Patronus de Bug Macmillan. Supervisa mi maestría en defensa. Extrañamente avergonzado por haber sido sorprendido infraganti por un Patronus, Bill buscó a tientas sus pantalones. Nunca había visto uno tan grande antes, dijo. Delpini sonrió con suficiencia. Ay, Bill. No tienes por qué sentirte inseguro. Me refería a un conejo así de grande. Dijo con enfado. La chica se rió y salió cautelosamente de la tienda, seguida de cerca por Bill. De inmediato, ambos quedaron impactados por la escena. Aunque la lucha aún no había llegado a su ubicación, ya podían oír gritos por todas partes, junto con el crepitar de las llamas que iluminaban el cielo nocturno. Esto es terrible. Exclamó Bill en estado de shock. Delpini asintió mientras reflexionaba sobre sus emociones encontradas mientras lanzaba distraídamente un encantamiento extintor a un puesto de recuerdos cercano que había sido incendiado. La idea de que la violencia azotara la Copa Mundial de Quidditch era horrible. Y, sin embargo, no podía negar que algo la llamaba. O mejor dicho, a los últimos vestigios de Bellatrix Lestrange y la señorita de Meanor que aún permanecían en su interior. A medida que el sonido de los gritos se hacía más fuerte, Delpini Witte sintió de repente un deseo de cometer actos de violencia terribles, como en los viejos tiempos. Solo que ahora, sus objetivos serían diferentes. Buck había dicho que había mortífagos por ahí. Y deseaba con todas sus fuerzas encontrarlos y saludarlos. Deberías volver con tu familia, Bill, dijo mientras se dirigía a la zona VIP. Aunque te recomiendo que te subas la bragueta primero. Bill se sonrojó y se ajustó los pantalones antes de correr tras ella. Ven conmigo. Aquí no estás a salvo. Como si respondiera a las palabras del joven, una multitud de australianos en pánico apareció a toda prisa por la esquina, seguidos de media docena de mortífagos que lanzaban maldiciones y otra media docena de hombres lobo parcialmente transformados que corrían tras sus objetivos a gatas. Bill se interpuso frente a Delpini, exhibiendo su caballerosidad de Gryffindor. ¡Corre! Los detendré. Gritó mientras se preparaba para lanzar un hechizo de escudo para ganar tiempo y escapar. Pero ella no corrió. En cambio, para su sorpresa, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Eres adorable. Dijo antes de apuntar su varita hacia la calle. Fulminata.
En respuesta, un rayo puro salió de su varita y describió un arco preciso sobre los australianos que huían, impactando a un hombre lobo, cuyo cuerpo explotó con la fuerza suficiente para derribar a sus compatriotas. Y con eso, se fue, no corriendo por la calle hacia los mortífagos y los hombres lobo, sino simplemente abriéndose paso con total despreocupación, mientras rechazaba los pocos hechizos que se acercaban lo suficiente como para alcanzarla. Confringo. Aviso pugno horribilis. Pilum argento. Expulso máxima. Mientras Bill observaba con asombro, la chica con la que acababa de besuquearse iluminó la zona con maldiciones. Rayos. Jabalinas plateadas que golpeaban a los hombres lobo con precisión mortal. Una bandada de pájaros con afiladas garras metálicas. Y una variedad de talismanes explosivos. «¡Guau!», susurró para sí mismo antes de correr tras la chica. Momentos después, se acercaban a la sección Big cuando se oyeron los inconfundibles sonidos de la maldición asesina. De inmediato, Delphine se puso a cubierto, seguida de cerca por Bill. Si bien se había sentido segura contra los mortífagos con los que se había topado hasta entonces, dudaba en secreto que alguno de ellos fuera un verdadero mortífago. O, si lo eran, la disciplina del grupo había decaído considerablemente durante el tiempo que Bellatrix Lestrange estuvo en Azkaban. Quienquiera que estuviera dentro de la tienda VIP, sin embargo, dominaba el Avada Kedavra, lo que sugería un nivel de amenaza mayor. También le preocupaban las implicaciones del uso de la maldición asesina en la carpa VIP, pero para su sorpresa, el objetivo potencial más importante había sobrevivido. Al menos por el momento. En ese momento, Alexander M.C. Abiti fue sacado a rastras de la carpa en compañía de 3 aurores británicos. Aunque seguía vivo, M.C. Abiti se encontraba bastante deteriorado. Tenía una larga herida sangrante en la frente y se tambaleaba con las manos atadas a la espalda. Supongo que es demasiado esperar que los aurores simplemente lleven a M.C. Abiti a un lugar seguro, ¿eh? Dijo con tristeza. Bueno, como esos no son aurores, diría que no, respondió. Las máscaras negras no forman parte del uniforme normal de auror. Ella asintió mientras el grupo se acercaba. ¿Alguna sugerencia? Bill parpadeó. ¿De mí? ¿Después de que pulverizaste a esos mortífagos de allá? Sí, lo sé. Estuve magnífica. Pero ahora tienen un rehén, cariño, y, por desgracia, la sutileza no es mi fuerte. El joven rompemaldiciones reflexionó un momento y luego susurró un conjuro. Cabe inimicum. De inmediato, Delphine notó una ligera neblina de calor en el aire a su alrededor. No podrán vernos ni oírnos, dijo en voz baja. Deja que pasen y luego ataca por la espalda. Aunque recomiendo usar estupefia en lugar de rayos. Delphine rió disimuladamente. Ambos observaron con cautela cómo los falsos aurores arrastraban bruscamente al dignatario australiano. Entonces, Bill se quitó el camuflaje y ambos dispararon aturdidores, abatiendo inmediatamente a 2 de los 3 aurores. El último se giró y usó a M.C. Abiti como escudo humano. Suelten las varitas. Gruñó, suéltenlas aturdido. El aturdidor de Delphine golpeó a M.C. Abiti en el pecho, y el hombre apenas tuvo tiempo de expresar su sorpresa antes de desplomarse a los pies de su captor. El auror lo miró conmocionado, solo para ser alcanzado un segundo después por el aturdidor de Bill. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Bill mientras los dos corrían hacia allí. Podrías haber matado a M.C. Abiti. Delphine no se arrepintió. En caso de duda, siempre hay que dispararle al rehén. Eso es resolución básica de conflictos. ¿Estás loco, lo sabías? Ella sonrió con suficiencia. Un poco, supongo. Me han dicho que es algo de familia. Pero, sinceramente, Bill, creo que por eso te siento tan atraído por mí. Lamentablemente, los flirteos de Delphine fueron interrumpidos por un grito enojado detrás de ellos. Quieto. Suelta tus varita. La pareja se giró para ver a un grupo de magos irrumpiendo por el lateral de la carpa VIP, todos con las distintivas casacas rojas de los magos de éxito británicos. A diferencia de los impostores en el suelo, estos magos y brujas no llevaban máscaras, y al frente del grupo estaba el director del GMLE, Corban Jaxley, quien pareció furioso al verlos de pie junto a lo que sin duda parecían ser 3 aurores y un dignatario de visita, todos inconscientes o algo peor por sus manos. Delphine hizo unos cálculos rápidos para calcular la probabilidad de derrotar a todos los magos de golpe sin matar a ninguno y, por lo tanto, causar un incidente internacional. No eran buenos.
Con un suspiro de exasperación, dejó caer su varita al suelo y levantó lentamente las manos, con Bill siguiéndola. El sector de Luxemburgo, pensando que los atacantes preferirían atacar las zonas más pobladas en busca de blancos más atractivos, Archie condujo cuidadosamente a sus 2 hombres a través del sector semivacío de Luxemburgo. Aunque Kumar Pasha y su séquito habían abandonado la Copa del Mundo antes de tiempo, aún quedaban algunas tiendas de campaña, además de una hoguera que aún ardía lentamente en el área común central. Pero no había mucha gente, y Archie esperaba que pudieran llegar rápidamente al bosque del otro lado y al aparcamiento que los esperaba más allá. No fue así. Justo cuando los 3 pasaban junto a la hoguera, una voz a sus espaldas gritó Avada Kedavra. Archie saltó hacia adelante, derribando a Dan y Hermione al suelo, y la maldición asesina voló sobre sus cabezas. Archie rodó de inmediato y se elevó disparando. Lacero. Los perseguían 3 figuras con túnicas de mortífago. La maldición cortante alcanzó a uno de ellos, quien se tambaleó, pero no cayó. Los otros 2 respondieron al fuego. ¡Caray!, exclamó Dan Granger, quien no sentía ninguna antipatía natural ni por los mortífagos ni por los australianos, así que solo vio hombres con túnicas blancas. Es el maldito Ku Klux Klan. ¡Quietos!, gritó Archie antes de lanzar una lluvia de hechizos. 2 de los mortífagos cayeron al suelo rápidamente, pero el tercero, el que se había librado del lacero, lanzó un gruñido bestial al tomar un banco cercano y arrojárselo al mago. Archie intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido, y el impacto lo derribó y lanzó su varita por los aires. Al instante, el mortífago, que claramente era un hombre lobo, cargó contra el mago. Cuando el hombre lobo cayó sobre él, Archie usó desesperadamente los restos del banco como escudo para evitar que la criatura oscura le arrancara la cara de un mordisco, pero el mago siguió gritando cuando las garras de su atacante se clavaron en su hombro. Entonces, antes de que el hombre lobo pudiera continuar su ataque, Archie fue rescatado por un salvador inesperado. Dan se abalanzó, agarró un tronco ardiendo del borde de la hoguera y lo usó como un bate de cricket improvisado. Golpeó al hombre lobo en la cara con el extremo llameante del tronco y lo apartó de Archie. El hombre lobo rodó y se agachó. Dan cargó, con la intención de golpearlo de nuevo en la cabeza, pero este simplemente levantó el brazo y el arma improvisada de Dan se hizo añicos contra él. Entonces, el hombre lobo derribó a Dan al suelo con un revés brutal antes de saltar hacia el cuerpo tendido del Muggle con ambas garras extendidas. Sectum Sempra. En lugar de un hombre lobo, solo fue una salpicadura de sangre lo que cayó sobre Dan Granger. Con un terrible grito de agonía, el hombre lobo salió despedido hacia atrás y aterrizó a unos 3 metros de distancia con largas heridas abiertas por todo el cuerpo, como si lo hubieran cortado con una motosierra. El cuerpo del hombre lobo se retorció durante unos segundos y luego se quedó inmóvil. Dan se levantó del suelo y buscó con la mirada el origen de la maldición. Cerca de allí, vio a su pequeña Hermione, con la varita temblando violentamente en sus manos y lágrimas corriendo por sus mejillas. El contingente BMW Umarguest es una enorme criatura parecida a un sabueso creada mediante magia oscura, explicó Theo sin aliento mientras el grupo se abría paso entre la niebla mágica de Harry. También viajaban protegidos por un encantamiento mufliato centrado en Canuto, cuya hemorragia finalmente habían detenido, y Harry esperaba que este y los otros encantamientos que había lanzado les permitieran evadir cualquier otro ataque. Grindelwald creó y desplegó grupos enteros de ellos, continuó Theo, pero le regaló 2 a Cantankerous señor en la década de 1930, y todavía están vivos. Exclamó Neville. Alex me dijo que envejecen muy lentamente siempre que se alimenten bien. Theo tragó saliva. Fue muy evasivo sobre qué consideraban mi padre y mi abuelo comida, pero estoy bastante seguro de que son muggles y squibs. En cualquier caso, también son muy fuertes y resistentes al daño, pueden ignorar la mayoría de los hechizos, son invisibles por naturaleza para cualquiera que no sea de la casa Not, e incluso pueden aparecerse a corta distancia. Corto alcance. Balbució Amy. Espera. ¿Cómo pueden aparecerse bajo el hechizo antiaparición? Ni siquiera podrían tener la marca tenebrosa. Durante todas las explicaciones de Theo, Harry permaneció en silencio, concentrado en mantener sus hechizos, uno de los cuales también requería una dilatación de oclumancia. Mark respondió a la pregunta tácita de su mente primaria. Sospecho, mi amo, que el maleficio que cubre este espacio solo bloquea las apariciones mágicas, y no las de criaturas que pueden hacerlo de forma natural. Amy resopló con desprecio.
Vaya, eso es ridículamente poderoso. ¿Qué hacía tu familia con criaturas así? ¿Para qué las necesitabas? Theo hizo una mueca. Alex dijo que nuestro abuelo los usaba para cazar mugles. Tiberius probablemente también lo habría hecho, pero tras la caída del Señor Tenebroso, ya no le daba miedo salir de cacería, o al menos no de personas. Si lo atrapaban, podría socavar su defensa del Imperio. De hecho, siempre he sospechado que la razón principal por la que se unió a los mortífagos fue para divertirse asesinando mugles. En fin, los Valguest son más inteligentes que la mayoría de los perros y están muy bien entrenados, pero entran en frenesí sangriento al oler a mugles o incluso a squibs. ¡Qué encantador!, murmuró Neville, pero entonces, los ojos del chico se abrieron de par en par, preocupado. Dios mío. Dan. Sigue ahí fuera con Hermione y Archie. Y vienen para acá. ¿Qué hacemos? La expresión de Harry era sombría cuando finalmente habló. Sencillo. Matamos a estos Valguest antes de que Dan se acerque lo suficiente como para que puedan olerlo. Les indicó a los demás que se detuvieran. Entonces, el chico cerró los ojos, concentrado. Estamos al borde de la niebla, a unos 9 metros del bosque. No se acerquen. A través de la mira mágica montada en su ballesta, Tiberius Not observó cómo los 4 niños y su perro salían del banco de niebla mágico y cruzaban con cuidado el hueco entre el campamento y el bosque cercano. El mortífago sonrió. Tenía un tiro fácil a la chica, y una vez encerrada en su mazmorra, los demás se volvían prescindibles. Bueno, no el chico sin nombre, claro. Not había jurado no dañar al asqueroso mocoso. Al menos físicamente. El trauma de ver a sus amigos destrozados por los Valguest sería suficiente. Distraídamente, se preguntó si usar un traslador con Amy Wilkes también haría que Sirius Black la acompañara a la celda de la mazmorra supresora de magia que la esperaba, ya que el animago herido contaba con el apoyo de su hechizo. Me imagino que tener a su prima para jugar le encantaría a Narcisa, pensó Nod mientras apretaba el gatillo. La flecha voló por los aires y alcanzó a Amy Wilkes en pleno cuerpo. Y pasó directamente a través de ella. Al instante, la chica desapareció de repente, aunque no de la flecha trasladora del mortífago. En cambio, el proyectil pasó volando junto al grupo para impactar en los restos de una tienda de campaña, que fue trasladada inmediatamente a las mazmorras de Not. El mortífago se quedó boquiabierto, confundido, y luego maldijo en voz alta mientras los demás también desaparecían. Eran doppelgangers. Con un gruñido, sacó su silbato y les dio un breve mensaje a sus perros. No se dejarían engañar tan fácilmente. No muy lejos, Harry y sus amigos avanzaban lentamente hacia el bosque. Estaban protegidos por el encantamiento desilusionador de masas de Lucius Malfoy, pero el hechizo requería que quienes se ocultaban se movieran despacio o fallaría. Al mismo tiempo, Harry también había estado dirigiendo una defensa doppelganger para él y todos sus amigos, aunque mantener ambos hechizos era mentalmente agotador y requería una triple división de su mente. Cuando el joven Slytherin sintió caer a la Amy doppelganger, liberó al resto de sus duplicados mágicos y se concentró en mantener activa la desilusionador de masas. Harry se había molestado cuando Lucius le exigió 1000 galeones y un juramento de secreto antes de enseñarle la magia patentada, pero en ese momento, valió cada nut. Entonces, en algún lugar en la distancia, escuchó el silbido que Tiberius Not usaba para invocar y comandar a sus perros del infierno. Miró a su alrededor, pero no podía sentir a sus perseguidores. Todavía. El bosque estaba a solo 3 metros. Lo suficientemente cerca. A la cuenta de 3, dijo lo suficientemente alto para que sus amigos lo oyeran. Corran. 1, 2, 3. Entonces, Harry corrió hacia el bosque, seguido de cerca por los demás. Neville fue el último, y se sobresaltó cuando un rayo falló por menos de un pie y se estrelló contra un árbol cercano. Para su sorpresa, el tercio inferior del árbol desapareció con un fuerte chasquido, haciendo que los 2 tercios superiores se estrellaran contra el suelo. Al parecer, los trasladores tenían un límite de peso, y un árbol entero lo superaba. Mientras los demás avanzaban, Neville miró a su alrededor y notó varios arbustos espinosos a lo largo del sendero. Se giró y apuntó con su varita a uno que estaba detrás de ellos. Herbivicus maximus. Al instante, los arbustos comenzaron a crecer a un ritmo increíble y, en cuestión de segundos, bloquearon por completo el camino tras ellos, con espinas de varios centímetros de largo.
Neville sonrió y comenzó a lanzar el hechizo contra cada planta ligeramente peligrosa que el grupo pasaba mientras corrían por el bosque. Pronto, el camino tras ellos quedó bloqueado por una barrera espinosa de plantas de un tamaño anormal. Puede que no bloqueara el paso de magos y bestias que pudieran aparecerse, pero aún así tendrían que tener cuidado donde se materializaban. Pero entonces, a Neville se le heló la sangre al oír un terrible aullido a lo lejos, seguido de un chasquido distintivo. Un instante después, se oyó un segundo chasquido, seguido de un aullido mucho más cercano. Tras unos minutos, Amy tuvo que detenerse por el esfuerzo de correr mientras levitaba a Sirius, así que Harry hizo que el grupo se reuniera unos segundos para recuperar el aliento. Lanzó un mufliato mientras hablaban. Se están acercando, dijo Neville. ¿Hasta dónde pueden aparecerse a la vez? No muy lejos, creo, respondió Theo. No más de 9 metros por salto, supongo. Es para cazar, no para viajar largas distancias. Parpadean para desorientar a sus presas. Harry lanzó el encantamiento supersensorial. Luego, cerró los ojos y se concentró en su legeremancia, ahora potenciada por los encantamientos. Se oyó otro estallido a lo lejos. Sin abrir los ojos, Harry señaló por encima del hombro de Neville. Uno está por allá, a unos 200 metros. Luego, señaló en otra dirección. El otro está por allá, a unos 100 metros y se acerca. ¿Hay algún hechizo para ocultar nuestros olores? Preguntó Amy. Ninguno útil, respondió Theo. Cazan por el olor de nuestra magia. Luego miró a Harry. Quizás deberíamos separarnos. Ante eso, Sirius soltó un fuerte ladrido, que Harry supuso que significaba desacuerdo, e intentó ponerse de pie. Pero en cuanto el Grim apoyó algo de peso en la pierna herida, soltó un grito de dolor y volvió a tumbarse. ¿Al menos podemos sacarle esa punta de flecha?, preguntó Neville. Se desangraría, dijo Harry, aún con los ojos cerrados, pensativo. Los Valguest se acercaban. Entonces, Harry abrió los ojos de par en par al detectar un tercer estallido a menos de 15 metros de distancia, seguido rápidamente por el sonido metálico de una ballesta al dispararse. Al fin. Gritó Harry antes de empujar a Amy al suelo. Theo y Neville también se lanzaron a cubierto, mientras otro rayo volaba sobre sus cabezas y se estrellaba contra un árbol cercano. Como antes, la base del árbol desapareció, dejando que la parte superior cayera al suelo. Por desgracia, esta vez, caía directamente hacia Theo y Neville. Ambos chicos se pusieron a correr tan rápido como pudieron, pero mientras Theo rodaba a tiempo, una rama pesada alcanzó las piernas de Neville justo debajo de las rodillas con un crujido brutal. El Gryffindor gritó. Indignado, Harry se giró hacia donde había venido el rayo. No veía a Nott, pero tenía una idea aproximada de dónde había estado. Bombarda máxima. El bosque se estremeció con una explosión a unos 15 metros de distancia, y Harry fue recompensado con un bramido de dolor y miedo, seguido de un estallido cuando el cobarde mortífago se apareció. Con suerte, pensó Harry enojado, ese bastardo se habrá desgarrado. Él y Theo corrieron hacia Neville, que seguía atrapado bajo el árbol y cuyo rostro era una máscara de agonía. Mis piernas. Creo que están rotas. Al instante, Harry y Theo lanzaron un Wingardium Leviosa sobre el tronco caído, y aunque era demasiado pesado para moverlo, lograron levantarlo lo suficiente para que Amy liberara a Neville. Al instante, supieron que el chico tenía razón, pues el impacto casi le aplastó las espinillas y los pies. A pesar del dolor, Neville miró a Harry con expresión feroz. «Saca a los demás de aquí, Harry». Jadeó. «No podré ni caminar, y mucho menos correr». «No te dejaré». «Vete, Harry», dijo Theo con vehemencia. «Me quedaré con Neville». Harry empezó a discutir, pero Theo lo interrumpió. «Sabes que Tiberius no va tras de mí ni de Neville. Estaremos bien. Saca a Amy y a Sirius de aquí». Harry hizo una mueca de ira, pero sabía que Theo tenía razón, y se enfrentaba a la cruel tarea de priorizar a sus amigos y seres queridos. Sirius estaba herido. Amy era la menos capaz de combatir del grupo. Más importante aún, como Theo también había comprendido, Amy debía ser el objetivo principal de Nott porque el primer traslador estaba destinado a ella. Hasta hacía unos meses, Nott y Amy habían estado comprometidos como parte de un perverso plan de los mortífagos para casarse con la chica y luego robarle su herencia. Harry no tenía ni idea de qué era exactamente esa herencia.
Pero era algo lo suficientemente importante como para que Peter Pettigrew organizara un ataque de hombres lobo en Oxmeade para secuestrarla antes de que Nott pudiera reclamarla. Pero ninguno de los hermanos adoptivos de Ari era un objetivo probable de Nott, así que, con suerte, estarían a salvo si se separaban de los otros tres. Bien. Agachen la cabeza, y cuando pasen los Barghest, envíenle un Patronus a Regulus para que lo ayude. Luego, puso las manos sobre los hombros de ambos chicos. No mueran. Es una orden. Neville rió entre dientes. Bueno, soy un Gryffindor, así que no eres mi príncipe. Pero haré lo que pueda. Entonces, Harry se llevó a Amy y a Sirius, preguntándose distraídamente si debería haber abrazado a sus dos hermanos antes de irse. Aún no estaba seguro de cuándo iniciar tales gestos. Vamos, le dijo a Amy, quien levitó al perro animago herido una vez más mientras Harry los desilusionaba a los tres. A bastante distancia, el bastardo se materializó sin desmembrarse, pero con metralla de un tronco de árbol que había explotado incrustada en su pierna. Y peor aún, la metralla había cortado su capa de invisibilidad. Aún funcionaba, pero ahora de forma imperfecta. Con un gruñido de dolor, se sentó en un tocón para curarse antes de reanudar la caza. A pesar de sus heridas, el mortífago sonrió. Por una vez, su presa inesperadamente tenía dientes, lo que haría su caza aún más placentera. Hospital de San Mungo. Con un fuerte crujido, Arthur y Charlie Weasley aparecieron en el suelo del punto de llegada designado para los trasladores de San Mungo. Al instante, el mago mayor gritó pidiendo ayuda, y varios camilleros corrieron hacia Charlie, quien estaba inconsciente y pálido como un cadáver. Llevaron al niño herido sobre una camilla y lo llevaron rápidamente a urgencias. Arthur empezó a seguirlo, pero uno de los camilleros le gritó que esperara en el vestíbulo. Entonces, oyó una voz familiar a sus espaldas. Papá. Era Ron. El chico corría por el pasillo hacia él con Ginny y sorprendentemente Draco. Ron se detuvo a pocos metros de distancia, con los ojos como platos. Papá. ¿Estás bien? Confundido, Arthur bajó la mirada. Tenía manchas de sangre por toda la camisa y los pantalones. Estoy bien, hijo. Esta. No es mi sangre. Y entonces, para sorpresa de sus dos hijos menores, el rostro de Arthur Weasley se arrugó y, con un sollozo, abrazó a Ron y Ginny con fuerza mientras lloraba lastimeramente. Draco se contuvo, no queriendo interrumpir una reunión familiar tan tensa. Un momento después, se oyó un segundo crack, y un grupo más grande de refugiados apareció en la zona de llegadas. Lucius Malfoy, los gemelos Weasley y todos los demás niños que habían estado con ellos en el campamento. Fred y George corrieron a reunirse con su familia. ¿Cómo está Charlie? Preguntó George con urgencia. Arthur negó con la cabeza, aturdido. Charlie. Exclamó Ginny. ¿Y Charlie? ¿Papá? Preguntó Ron con voz asustada. Fue George quien respondió. Él. Recibió una maldición de uno de esos mortífagos, dijo el chico con voz temblorosa. Él. No pintaba bien. Charlie está en urgencias ahora, dijo Arthur con la voz entrecortada. No nos dejan entrar. Aunque la puerta estaba cerrada, había una gran ventana cercana a través de la cual los Weasley solo podían observar consternados cómo los sanadores, cada vez más frenéticos, intentaban salvar la vida de Charlie. Incluso a través del cristal, Ron podía oír los hechizos. Incluso conocía varios de ellos, aunque nunca había tenido la oportunidad de lanzarlos. Si bien el personal de San Mungo era experto y podía curar la mayoría de las enfermedades mágicas, parecía que la maldición utilizada era un difindo de alta potencia. Estrictamente hablando, no era una maldición oscura que resistiera la curación mágica. Pero un encantamiento cortante lo suficientemente poderoso podía cortar cables de acero y, a quemarropa, dañar órganos vitales más allá de la capacidad de reparación de la mayoría de la magia curativa. Para entonces, Molly ya había llegado y, al enterarse del estado de Charlie, rompió a llorar. Arthur la abrazó con fuerza. ¿Dónde está Bill? Preguntó finalmente. Se fue. Comenzó Fred antes de que George le diera un discreto codazo. Nos separamos, dijo rápidamente el gemelo mayor. Creo que estaba ayudando a algunos del ministerio. Pero estaba bien la última vez que lo vi. Seguro que estará bien. Mientras el resto de su familia hablaba en voz baja, Ron se acercó a la ventana, sin apartar la vista de su hermano herido ni de los sanadores que intentaban salvarlo desesperadamente.
Había pasado tiempo trabajando con Bhaskar Gupta y los demás sanadores en Shambhala, y aunque su magia era diferente en muchos aspectos, muchos de los procedimientos eran iguales. Por ejemplo, había una campana colgada sobre la cama de Charlie que sonaba fuerte pero lentamente. Y cada vez más despacio. El chico sabía que la campana estaba encantada para sonar al ritmo del corazón del paciente, y su ritmo se ralentizaba porque el de Charlie también latía. Y entonces, sin más, la campana se silenció. No hay latidos, gritó uno de los sanadores. Empieza un encantamiento cardioestimulante. Ahora. La mano de Arthur golpeó el cristal con frustración mientras Molly, desolada, hundía la cara en el pecho de su marido. Sus hijos estaban igual de angustiados. Todos menos el menor, que simplemente observaba la escena impasible. Entonces, Ron se giró, se dirigió rápidamente a la sala de urgencias y entró. «Alto, chico», dijo una ordenanza, agarrándole el hombro a Ron. «Lo siento, pero no puedes entrar». «Ay». Sin siquiera mirar al enfermero, Ron simplemente agarró la mano del hombre, clavó el pulgar en el centro de la palma y la retorció ligeramente. El enfermero se tambaleó hacia atrás, conmocionado, y le agarró el brazo, que se le había entumecido por completo desde el hombro hacia abajo. Sin dudarlo, el Gryffindor se acercó a la cama de Charlie, apartando a dos sanadores de un empujón, y colocó su varita directamente sobre la herida abierta en el pecho. Y entonces, Ron Weasley sisbó. Se desató el caos cuando todos los sanadores que habían estado atendiendo a Charlie prácticamente saltaron de miedo. Varias personas gritaron al oír hablar Parcel, y se oyó un fuerte estruendo cuando alguien dejó caer una bandeja de viales de pociones al suelo. De repente, un nuevo sonido rompió el estruendo. La silenciosa campana sobre la cama de Charlie empezó a sonar con furia. Entonces, todo el cuerpo del joven sufrió un espasmo y, con un fuerte jadeo, abrió los ojos de par en par. Mientras Ron seguía siseando, Charlie empezó a gritar de dolor. Uno de los sanadores se acercó y observó con asombro cómo órganos dañados, que deberían haber tardado semanas en sanar en las mejores condiciones, se recomponían repentinamente ante sus ojos. En cuestión de segundos, las heridas aparentemente fatales de Charlie Weasley habían sanado. El propio Charlie volvió a caer en la inconsciencia, pero su respiración y su ritmo cardíaco se estabilizaron. Salvo algunas cicatrices leves y, por supuesto, la ropa hecha jirones y empapada de sangre, había pocas señales de que hubiera resultado herido. Ron guardó silencio, respiró hondo y luego miró lentamente a su alrededor. Todos lo observaban con asombro, incluso sus familiares que lo habían seguido a urgencias. Bien, dijo finalmente, aunque con la voz áspera, como si tuviera un fuerte dolor de garganta. Supongo que todos tienen preguntas. Y entonces, los ojos del hablante de Parcel parpadearon y volvieron a girarse justo antes de que sus piernas cedieran. Ron cayó al suelo desmayado. El bosque. Después de que Harry y los demás se fueron, Theo hizo lo mejor que pudo para que Neville se sintiera cómodo y curar sus heridas, pero por lo que recordaba de la unidad de primeros auxilios del profesor Lockhart, el daño en las piernas del Gryffindor estaba más allá de cualquier encantamiento curativo que conociera. Suponiendo, claro, que vivamos lo suficiente para encontrar un sanador, pensó el Slytherin con tristeza. Sus reflexiones terminaron cuando oyó el sonido de una gran criatura abriéndose paso entre la maleza en dirección a ellos. Y para sorpresa de Theo, casi pudo verla. Es decir, no podía ver al Barghest, pero sí un extraño halo que perfilaba su silueta. Theo tragó saliva con fuerza. Mientras la criatura se acercaba lentamente, Neville solo oyó un gruñido sordo y jadeante, pero no pudo identificar su origen. Pero a los ojos de Theo, era grande, algo con la forma de un enorme mastín, pero del tamaño de un tigre. La varita de Theo se sentía suelta en su mano. Si Harry estuviera allí, Theo estaba seguro de que podría matar a la bestia con magia de Parcel, pero eso no era una opción ni para él ni para Neville. De repente, el Barghest se giró para mirarlos y, entonces, cargó. Desesperados, ambos chicos lanzaron las maldiciones más fuertes que conocían, pero la criatura no se vio afectada. Cuando estaba a 3 metros, un aterrorizado Theo finalmente gritó no. Y para su sorpresa, el Barghest se detuvo. Theo pudo ver su silueta borrosa mientras la bestia se detenía, y empezó a olfatear el aire. Theo entrecerró los ojos. Entonces, el Barghest ladeó la cabeza, confundido, antes de dar un paso vacilante hacia Neville. Theo se colocó frente a él y apuntó a la criatura, no con su varita, sino con el dedo.
Dije que no. Espetó con autoridad. Perro malo. Y en respuesta, el aterrador perro del infierno inclinó la cabeza sumisamente y dio un paso atrás con un gemido lastimero. Neville miró a Theo con asombro mientras el Slytherin intentaba decidir qué hacer a continuación. Los Barghest estaban bien entrenados, pero dudaba que la orden de arriba Bazte el muerto estuviera en su repertorio. Pero la pregunta quedó respondida cuando otro silbato sonó a lo lejos, y el Barghest cargó hacia adelante, solo para saltar por encima de los dos chicos y el árbol caído en el que estaban apoyados y perseguir a sus amigos. Acabas de... balbuceó Neville. Theo asintió, sin decir nada. Lo sé. No puedo creer que haya funcionado. Cazan por el olor de la magia, y están entrenados para obedecer la magia de la casa Not. Supongo que incluso después de todo lo del despojo y la sanción definitiva, sigo siendo lo suficientemente Not como para darles órdenes. O al menos, confundirlos. Neville rió, pero luego se quedó pensativo. Tienes que seguirlo. Supongo que va tras Harry, y podrías ayudarlo a él y a los demás. Más que a mí, al menos, a menos que creas que puedes llevarme sobre tus hombros. Pero... estaré bien. Dijo Neville con seriedad. Le enviaré un Patronus a Regulus para que le diga dónde estoy. Y él conoce todos esos encantamientos curativos de nivel Auror. Ahora, vete. Theo se tomó un momento para darle una palmadita en el hombro a Neville antes de salir corriendo tras el Barghest. Entonces, el Gryffindor invocó su Patronus y le dio un mensaje para que se lo entregara a sus amigos. Una vez enviado el mensaje, Neville se recostó contra el tronco del árbol, solo para tensarse unos instantes después al oír otro aullido acercándose. El chico agarró su varita con fuerza, sin saber que prefería un Barghest viniendo hacia él en su estado actual, o uno que lo ignorara para perseguir a sus amigos sin siquiera tener la oportunidad de frenarlo. Con determinación, Neville echó un vistazo a su alrededor bajo la tenue luz de su lumos. A unos 6 metros, había un gran endrino. Lanzó un hechizo aprendido en herbología que levitó el arbusto, con raíces y todo, hasta él antes de replantarlo en la tierra justo delante de él. Luego, le lanzó el encantamiento de crecimiento vegetal varias veces, junto con algunos encantamientos más que moldearon la planta en crecimiento para convertirla en un seto protector, a la vez que aumentaban la agudeza y la durabilidad de sus espinas. Así fortalecido, Neville se apoyó en el tronco caído e intentó pensar en algo más que pudiera hacer. Tras unos segundos, se le ocurrió una idea. Idiota. Pensó. Debería haberlo pensado hace siglos. Y entonces, Neville volvió a invocar su Patronus y envió otro mensaje. Solo entonces se recostó contra el tronco del árbol para descansar y esperar a que alguien viniera. Se sintió decepcionado, pero no demasiado sorprendido, cuando el primero en llegar fue el otro Barghest, que apareció en el claro al otro lado del seto improvisado del chico. Gruñó con avidez antes de abalanzarse sobre el arbusto. Sabiendo que sus hechizos más potentes no dañarían a la bestia, Neville se concentró en hechizos para aumentar la resistencia y el tamaño del arbusto, con la esperanza de poder hacer retroceder al Barghest. Pero la criatura invisible era poderosa y resistente. Lenta pero seguramente, desgarraba las ramas espinosas más rápido de lo que los hechizos de Neville podían reparar el daño. Desesperado, Neville pensó en todo lo que sabía sobre horticultura mágica, y a pesar de su juventud, era mucho. Nadie en la Bretaña mágica sabía tanto sobre el cultivo de plantas mágicas y también sobre el cultivo mágico de plantas mundanas como la casa de Longbottom. Lo llevas en la sangre, Neville, le había dicho el tío Algie una vez de niño, antes de que saliera a la luz la terrible verdad sobre Algie Longbottom. Es tu derecho de nacimiento. Cuando el arbusto empezó a romperse bajo la embestida, Neville alargó la mano para agarrar una rama con la mano libre y estabilizarla, sin importarle el dolor que sentía al clavarse las espinas en su mano. De repente, fue como si pudiera sentir la planta en su totalidad. Su necesidad de agua, sol y tierra para enraizar. Su dolor mientras el Barghest la desgarraba. Y, extrañamente, su deseo de proteger. Y con eso, Neville recordó uno de los recuerdos que Algie le había arrebatado en su juventud, el recuerdo de estar encerrado en una habitación llena de tentáculas venenosas, lazo del diablo y otras plantas mortales, todas las cuales se contentaban con jugar con el niño en lugar de destrozarlo. Neville dejó caer su varita y agarró una rama con la misma mano, haciendo una mueca de dolor al clavársele las espinas en la carne. Entonces, gruñó 2 palabras. Agarraros.
Al instante, el arbusto prácticamente se abalanzó sobre él, sus ramas se extendieron y se enredaron en las piernas, el cuello y la cabeza del Barghest, buscando cualquier punto vulnerable. Mientras las afiladas espinas se clavaban en los ojos y la boca de la bestia, el Barghest gruñó de ira y dolor, y luego de miedo. Finalmente, tras varios segundos, se oyó un fuerte chasquido al aparecerse la criatura. Reapareció a unos 6 metros de distancia con un aullido que se perdió rápidamente en la distancia. Neville suspiró y, con cuidado, apartó las manos de las espinas ensangrentadas para apoyarlas a los costados. Buen chico. San Mungo. Tras unos segundos de pánico, el sanador jefe de urgencias ordenó que el inconsciente Ron Weasley fuera trasladado a una habitación privada para examinarlo y observarlo. También reunió a todos los sanadores, medibrujas, medimagos y camilleros de urgencias y declaró que el uso del parcel por parte del chico se consideraría un asunto de confidencialidad y, por lo tanto, estaría amparado por sus juramentos mágicos. Informó a los demás Weasley que, en cuanto terminara el examen de Ron, podrían permanecer en la habitación con él todo el tiempo que quisieran. Mientras un camillero empujaba la camilla de Ron por el pasillo, Astoria, sorprendida, se volvió hacia Daphne. ¿Ron Weasley habla parcel? ¿Cómo es posible? Personalmente, dijo Lucius Malfoy desde atrás, no consideraría apropiado siquiera especular sobre asuntos tan delicados. Sobre todo cuando se trata de un secreto íntimo de una familia cuyos miembros acaban de salvarles la vida. Miró fijamente a las hermanas Greengrass. Nadie aprecia los chismes ni a quienes los difunden. ¿No les parece, jovencitas? Ambas hermanas asintieron dócilmente. Entonces, Astoria miró más allá de Malfoy y vio quién se dirigía hacia ellas. Mamá. Ambas hermanas pasaron corriendo junto a Lucius y se abrazaron con Winnie Greengrass. Había otra mujer con Winnie, una que vestía un atuendo ostentosamente mugle. Tracey Davis también pasó corriendo junto a Lucius y se lanzó a los brazos de la mujer que los esperaba. Se abrazaron y hablaron durante unos minutos. Entonces, Tracey tomó a la mujer de la mano y, para sorpresa de Lucius, la condujo hasta allí. Señor Malfoy, ella es mi madre, Sandra Davis. Mamá, él es Lord Lucius Malfoy. Él fue quien me salvó la vida esta noche. La señora Davis parecía aturdida por la noticia. Gracias. Señor Malfoy. O sea, Lord Malfoy, supongo. Muchísimas gracias. La mugle se secó una lágrima. No. No sé cómo pagarle. Lucius hizo una reverencia respetuosa. El señor Malfoy está bien, señora Davis. Mi título de Wizengamot no tiene importancia en el mundo mugle. Y no me debe nada. Hice lo que cualquier mago que se precie habría hecho al ver al hijo de alguien en peligro. Hablaron un rato más antes de que Winnie se acercara y anunciara que se aparecerían de nuevo en la mansión Greengrass en breve. También agradeció a Lucius por cuidar de sus hijas, y él aceptó su gratitud con su habitual gracia. Mientras Winnie se llevaba a los Greengrass y a los Davis, Sandra Davis iba atrás. La mugle se giró y lo miró. Gracias, articuló en silencio. Él asintió brevemente, pero no dijo nada más. El bosque más adentro del bosque, Harry, Amy y el herido Sirius avanzaban tan rápido como podían, y el chico apenas podía distinguir el brillo de la barrera a cierta distancia. Contempló colocar otro Fumos Máxima, pero Amy no podría ver nada en el bosque bajo la cubierta de la niebla. Así que se movieron lo más rápido posible mientras Harry se esforzaba por escuchar cualquier señal de aparición con sus sentidos agudizados. Y efectivamente, apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia después de escuchar un estallido seguido inmediatamente por el tintineo de la ballesta disparándose. Para sorpresa de Harry, la flecha se desvió, fallando al grupo por más de 3 metros para impactar en un árbol. Pero la sorpresa se convirtió en horror cuando el árbol no desapareció como antes, sino que explotó. La fuerza de la explosión tiró a los 2 niños y a su perro herido al suelo. Al instante, Harry se incorporó de un salto y disparó varias bolas de fuego hacia Not. Ninguna alcanzó al mortífago, pero sí provocaron varios incendios en la zona que iluminaron lo suficiente como para que Harry pudiera ver. Para su sorpresa, pudo ver al hombre, que era solo medio invisible, pues se veían partes de su cuerpo a través de los desgarros de la capa. Antes de que Harry pudiera apuntar, Not se apareció de nuevo. Al instante, Harry cerró los ojos y los llenó de lágrimas, a la vez que desplegaba al máximo su legeremancia. El estallido de la aparición tras él sonó casi cómicamente lento, pero Harry supo su ubicación exacta.
Giró sobre sus talones mientras Not abría fuego, pero con esa dilatación, pudo ver la saeta venir con facilidad. Harry apoyó una pierna en la espalda y se echó hacia atrás todo lo que pudo. La saeta pasó volando junto a él, fallando por centímetros. Simultáneamente, Harry apuntó con su varita y disparó un Expelliarmus antes de que el mortífago, aturdido, pudiera reaccionar. El hechizo dio en el blanco, y tanto la ballesta como Not salieron volando. Desde su posición estratégica cerca de Sirius, Amy apuntó con su varita en esa dirección. Acció ballesta. En respuesta, el arma encantada de Not voló hacia ella, incluso mientras Not se apresuraba a agacharse y evitar las maldiciones que Harry le lanzaba. Pero antes de que Harry pudiera aprovechar su ventaja, su legeremancia le advirtió de un ataque desde otra dirección. Uno de los Barghest se había materializado en el claro y cargaba. Desesperado, Harry se arrojó a un lado, pero una de las garras de la bestia le cortó la pierna y cayó dolorosamente. Obligándose a levantarse sobre una rodilla, el chico cerró los ojos y volvió a dilatarlos, mientras el Barghest parpadeaba de nuevo para atacar desde otra dirección. Centrado únicamente en los sonidos del monstruoso sabueso, Harry esperó hasta el último segundo antes de girarse y apuntar con su varita directamente al Barghest cuando estaba casi lo suficientemente cerca como para morderlo. Exectum sempra. Siseó. La fuerza del hechizo derribó a Harry de espaldas, mientras oleadas de magia letal destrozaban el Barghest y esparcían sus restos por el claro. «Es que...», gritó Tiberio, «maldito bastardo». Furioso, le lanzó varias maldiciones a Harry, pero el chico lanzó un protego justo a tiempo. Entonces, Amy intentó golpear al mortífago con un aturdidor, pero este se agachó y devolvió el fuego. Encarcelado. La niña gritó cuando gruesas cuerdas aparecieron de la nada y la envolvieron con fuerza. Un segundo hechizo también ató a Sirius, quien se había puesto de pie con dificultad para cargar contra Not. Harry intentó maldecir al mortífago, pero este estaba a cubierto. Entonces, para horror de Harry, Not movió su varita, haciendo que Amy, atada, se elevara por los aires hasta unos 9 metros del suelo. «Tira la varita, muchacho», bramó Not, «o veremos qué tan alto puedo hacer saltar a esa perrita». «No lo harás», gritó Harry desde detrás de su protego, «obviamente la necesitas viva para algo». «Viva, pero no necesariamente ilesa, Black. Te aseguro que no necesitamos ni sus brazos ni sus piernas. Ahora tira tu varita». «No lo hagas, Harry», gritó Amy, intentando sin éxito que el miedo no se reflejara en su voz. Debajo de ella, Canuto forcejeaba y gemía inútilmente dentro de sus límites. Harry miró a Not con mal humor y luego arrojó su varita al suelo. Un segundo después, él también estaba atado con un Incarcerous. Mientras Amy era bajada lentamente al suelo, Not finalmente apareció, ensangrentado pero victorioso. Cojeó hacia Harry, invocando distraídamente la varita del chico y guardándosela en el bolsillo. «La bestia que mataste se llamaba Esque. Fue un regalo de Grindelwald al abuelo de mi padre. Era irreemplazable». Harry se burló del hombre. «Siento mucho su pérdida», dijo con sarcasmo. Not resopló una vez y luego apuntó su varita hacia el chico. Crucio. Harry Black se retorcía en el suelo en agonía. Detrás de ellos, Canuto ladraba furioso mientras Amy le gritaba a Not que parara. Tras 3 segundos de tortura con Cruciatus, el mortífago liberó el hechizo. Miró al chico, que esperaba que estuviera llorando y suplicando clemencia. Pero, para su sorpresa, Harry Black lo miró con los ojos lúcidos y un desprecio manifiesto. «He tenido cosas peores», gruñó con voz áspera. Sorprendido por esa respuesta, Not retrocedió un paso. Estaba a punto de volver a aplicarle un crucio al chico cuando un destello de movimiento tras un árbol cercano le llamó la atención, y apenas levantó el escudo a tiempo para bloquear una maldición lacero dirigida a su cuello. Entonces, con un movimiento de varita de Not, el cuerpo atado de Harry se elevó en el aire para que el mortífago pudiera usarlo como escudo humano. «Demasiado lento, quienquiera que seas», gruñó Not, «ahora saca tu varita y muéstrate. Antes de que vea cómo reaccionan el resto de los amigos de Black ante el Cruciatus». Tras un árbol cercano, Theo cerró los ojos, frustrado por no haber sido lo suficientemente rápido. Respiró hondo varias veces para controlar su ritmo cardíaco y reforzar su oplumancia. Aunque no era tan bueno como Harry, Theo necesitaba mantener la calma y el control para lo que venía a continuación. «Muy bien, Lord Not», pensó. «Haremos esto por las malas».
Un segundo después, la varita de Theo salió disparada de detrás del árbol y aterrizó a los pies del mortífago. Theo lo siguió, con las manos a pocos metros de distancia para demostrar que estaba desarmado. A pesar de las circunstancias, parecía tranquilo e incluso desafiante. Ah. El mocoso sin nombre. Dijo Tiberius riendo. Esperaba que fueras tú. Aunque ahora me decepciona que te hayas rendido tan fácilmente. Eres una excusa lamentable para ser mago, pero esperaba que intentaras algo antes de entregar tu varita. Theo se encogió de hombros con desdén. No necesito una varita para vencer a alguien como tú. El hombre resopló mientras dejaba caer a Ari al suelo. No. Claro. He oído que has sido estudiante de alguna tonta arte marcial extranjera. ¿Así es como vas a pelear conmigo? El chico negó con la cabeza. Se llama Ugushido. Y no, tampoco lo necesito para vencerte. Para entonces, se había colocado a unos 4,5 metros de su antiguo padre, con los demás detrás, todos atados y tendidos en el suelo. Todo lo que necesito, continuó Theo, es la verdad. Tiberio se rió. ¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué locura es esta, muchacho? Theo llamó a Harry, pero no apartó la mirada de su expadre. Díselo, Harry. Cuéntale la verdad sobre Tom Marvel horrible. Theo? Balbució Harry sorprendido. Díselo. Harry tragó saliva y recitó el secreto que había aprendido del diario Horcrux. Tom Sorvol horrible es el mago oscuro conocido como Lord Voldemort. La cabeza de Nott se giró hacia Harry con sorpresa, y luego miró de un lado a otro entre Harry y Theo con una expresión de confusión casi cómica. Tonterías. Eso es. Eso es. Esa es la verdad, concluyó Theo. La pura verdad. Esa información estaba oculta en un Fidelius. He dedicado mucho tiempo a estudiar ese encantamiento durante el último año, más o menos. El secreto de un Fidelius debe ser completamente cierto. Si alguna parte importante es falsa o se vuelve falsa posteriormente, el hechizo falla. Pero lo contrario también es cierto. Una vez que descubres el secreto del guardián, no puedes evitar reconocer su verdad esencial, por mucho que quieras negarlo. Lord Voldemort es en realidad un mago llamado Tom Sorvol horrible. Theo sonrió al ver el creciente horror en el rostro de Tiberius. Y veo que tú también conoces ese nombre. Seguro que tu padre lo mencionó en algún momento, dado lo mucho que se odiaban en el colegio. Tom Sorvol horrible llegó a Hogwarts como un hijo de muggles empobrecido que vivía en un orfanato muggle. No fue hasta después de su 5.º año que Ridley se enteró de que en realidad era un mestizo, hijo de un esquif de la pobre y endogámica casa Gaunt. Y muggle. No. Balbució Nott, que eso es imposible. Tu padre ya sabía la verdad entonces, continuó el chico sin cesar. El cascarrabias Nott Jr. Se burló abiertamente de Ridley por atreverse a reclamar el anillo del señor de los Gaunt a pesar de su ascendencia muggle. Y por eso Ridley mandó matar a tu padre. Mentiras. Bramó Nott mientras apretaba su varita con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue una inmunda sangre sucia quien asesinó a mi padre. Por orden de Tom Ridley. Interrumpió Theo. Tu padre era un experto en genealogía que también conocía personalmente a Tom Ridley. Era la persona con más probabilidades de descifrar el secreto de la falsa identidad de Voldemort a pesar del Fidelius. Y por eso Ridley mandó matarlo. Lo que también te permitió convertirte en el nuevo Lord Nott justo a tiempo para jurar lealtad al asesino de tu padre y entregar toda la riqueza de tu familia a su causa. Cállate. Cállate. Nada de esto importa. Theo se burló. No. Claro que no importa. Porque de todas formas no te importan todas esas tonterías de los sangre pura. Sigues a Voldemort porque eres un sádico retorcido y crees que Voldemort construirá un futuro donde puedas volver a matar muggles por diversión. Y por eso, si el señor oscuro mestizo Tom Ridley regresa, serás el primero en arrodillarte y besarle los pies. He dicho que te calles. Aunque, continuó Theo casi con dulzura, sospecho que primero tendrás que apartar a tu esposa, la mestiza Narcisa Blacknot, de un empujón. Me imagino que se arrodillará ante ese impostor mestizo por otra razón. Y con eso, Theo prácticamente miró con lascivia a su expadre. Nott lo miró confundido durante varios segundos antes de comprender por fin lo que Theo insinuaba sobre su amada esposa. Y entonces, su rostro se puso morado de ira pura y sin disimulo mientras levantaba su varita. Crucio. Gritó Nott.
A lo lejos, aún se oían los fuegos y los gritos del campamento, pero el claro estaba en silencio, salvo por la respiración profunda y jadeante de Tiberius Not. Theo arqueó una ceja al mirar al hombre, que solo podía mirar estúpidamente entre la varita que sostenía y el hijo que había dejado de lado. Me doy cuenta, por supuesto, de que no tengo tantos conocimientos de derecho mágico como su abogado, el señor Renwick, dijo el chico. Pero creo que fue un intento de hacerme daño con magia. Algo que usted juró 2 juramentos inquebrantables no hacer jamás. La expresión confusa de No cambió a una de horror absoluto, y comenzó a mover desesperadamente su varita tratando de provocar una respuesta. Lumos. El lumos. Lumos. Luego, en un momento de locura histérica, apuntó con la varita a Theo nuevamente. Abaada a queda abra a. Y todo el tiempo, Theo se rió y rió de la angustia del mortífago. Supongo que es bueno que Voldemort sea en realidad un impostor mestizo. Quizás eso significa que estará abierto a tener un esquive en su círculo íntimo. Ese comentario finalmente enfureció a Tiberius Not. Te mataré. Gritó. Tiró la varita inútil a un lado y sacó un cuchillo de caza antes de abalanzarse sobre Theo. Theo resopló con desdén antes de colocar la pierna derecha detrás de la izquierda y centrar su peso entre ambas. Simultáneamente, levantó ambos puños a la altura de la barbilla, deteniéndose solo el tiempo suficiente para golpearse la punta de la nariz 2 veces con el pulgar derecho. Cuando Not estuvo lo suficientemente cerca como para apuñalarlo con el cuchillo, Theo se arrodilló. Y mientras el cuchillo cortaba el aire vacío sobre su cabeza, Theo sin nombre golpeó con el puño derecho la entrepierna de Tiberius Not con todas sus fuerzas. El cuchillo salió volando, y el mortífago emitió un chillido inquietantemente agudo antes de desplomarse en el suelo y caer en posición fetal mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Theo se levantó y miró con calma al hombre que había asesinado a su madre y había convertido su vida en un infierno. Millicent Bulstrode tenía razón, dijo con serenidad. A veces, las costumbres muggles son las mejores. El chico se agachó para sacar la varita de Harry del bolsillo de Not. Luego, se acercó, y su máscara distante y sarcástica se desvaneció para revelar un placer salvaje por cómo lo había vencido. Por cierto, padre, susurró, resulta que puedo controlar a tus Vargues. A pesar de su dolor, los ojos de Not se abrieron en estado de shock. Sí, padre. A pesar del desheredado, la sanción definitiva y nuestras esperanzas y sueños, Magic todavía me considera tu hijo, algo que me da ganas de vomitar. Por suerte, has perdido tu magia, lo que significa que pronto, Alex y yo seremos huérfanos. Ahora bien, no sé cuánto tiempo te queda, pero en realidad no importa. La verdad es que ya estabas muerto en el momento en que mi madre cayó al pie de las escaleras. Simplemente aún no lo sabías. Sin decirle una palabra más, Theo sin nombre se levantó y rodeó a Tiberius Not para recuperar su varita del lugar donde había caído. Segundos después, todos sus amigos fueron liberados de sus ataduras. Por si acaso, Theo colocó a Not, que aún gemía, bajo un encarcelous, mientras Amy recuperaba la ballesta y se la entregaba. Al vencedor le corresponde el botín y todo eso, dijo con una sonrisa. ¿Qué hacemos con él? Preguntó Harry, señalando a Not, que estaba atado. No puede compartir el secreto de Ridley, pero probablemente pueda revelar que lo sabemos. Y probablemente que habló Parcel. Antes de que Theo pudiera responder, se oyó otro estallido al otro lado del claro. Theo se giró para mirar y vio la tenue silueta del otro Varghest. Deberíamos irnos ya, dijo en voz baja. No te preocupes por Tiberio. Ya no será un problema. Dicho esto, Theo condujo al grupo hacia el bosque, en dirección a la barrera. Mientras tanto, Nog miraba a su alrededor con extrañeza al oír los gruñidos de Ati. Ati. Jadeó el hombre a pesar del dolor. A por ellos. A por todos. La única respuesta fue un gruñido profundo y hambriento que avanzó lentamente hacia el mortífago atado. Ati. Obedéceme. Vayan a por ellos. Yo. Yo lo ordeno. La única respuesta fue un gruñido feroz a solo unos metros de distancia. Y solo entonces, Tiberius Not recordó. Los Varghest fueron entrenados para reconocer y obedecer la magia de la casa Not. Pero ahora, Tiberius ya no poseía esa magia. Y tras 3 generaciones de cuidadoso entrenamiento por parte de Tiberius y sus antepasados, los Varghest aprendieron a matar a cualquier Muggle o Squibs que encontraran.
Theo y los demás apenas habían llegado a la barrera cuando los terribles gritos del hombre se interrumpieron abruptamente. Mientras tanto, de vuelta en el campamento, el señor Januari levantó su varita de nogal y fibra de corazón de dragón para lanzar un hechizo hacia una tienda cercana. Luego, la apuntó al cielo y susurró una sola palabra. Morsmordre. En su mano libre sostenía una segunda varita, de ceniza y pluma de fénix, que ya había sido usada una vez para lanzar el mismo hechizo oscuro. Los restos de la tienda de Barty Crouch. Weasley. Weasley. Perky. Gritó una voz familiar que hizo que el joven abriera los ojos de golpe. Perky negó con la cabeza e intentó incorporarse, pero se encontró atrapado bajo una pila de muebles de oficina. Se había quedado dormido en su escritorio, pero despertó de golpe cuando la tienda expandida se redujo a su tamaño normal. ¡Socorro! Gritó. Estoy aquí. Un momento. Dijo el otro hombre, a quien Perky reconoció como el mismísimo director Crouch. El hombre apareció tambaleándose, con la ropa despeinada. Con un gesto de su varita, los muebles volaron de Perky. ¿Estás bien, muchacho? Perky se levantó del suelo. Creo que sí, señor, tosió. Magullado, pero nada grave. ¿Qué ha pasado? Ni idea, salvo que una maldición golpeó la tienda e hizo que los encantamientos de expansión espacial fallaran. Menos mal que no nos aplastaron. Crouch hizo una pausa. Winky. Winky. ¿Dónde estás? Winky. Tal vez fue a buscar ayuda, dijo Perky. Quizás. Salgamos de aquí y averigüemos qué demonios está pasando. Perky siguió a su jefe fuera de la tienda en ruinas solo para congelarse de horror al ver la imagen que colgaba en el cielo. El sector australiano cerca de allí, del Piniwite empezaba a desear haber conservado su varita y simplemente haber dejado inconscientes a los aurores británicos, sin importar las consecuencias diplomáticas. No mejoraba su ánimo darse cuenta de que el funcionario del ministerio que la interrogaba con tanta rudeza por sus acciones era alguien que ella sabía perfectamente que era un mortífago. Mira, señor asqueroso, o como sea que te llames. Jaxley. Interrumpió el hombre enojado. Como sea, espetó del Pini, si no nos creen, despierten a MC Abiti. Él puede confirmar lo que dijimos. O al menos, averigüen quiénes son esos hombres enmascarados que intentaban secuestrar al hombre. ¿O están admitiendo que en realidad son aurores británicos enviados para hacerle algo nefasto a uno de nuestros oficiales? La furiosa réplica de Jaxley fue interrumpida por un rayo de luz verde proveniente de una posición cercana. Se elevó hacia el cielo, hasta el corazón de la red mágica, y la destruyó. Pero la destrucción de la barrera no fue recibida con vítores de alivio, sino con aún más terror. En su lugar, ahora había un símbolo verde brillante que iluminaba el cielo nocturno, el mismo que había iluminado los cielos sobre el Tor del Diablo, aunque ningún forastero estaba presente para presenciar esa manifestación. Allí, sin embargo, miles de personas contemplaban con aterrorizada fascinación la marca tenebrosa que servía de tarjeta de visita a Lord Voldemort y sus mortífagos. Aparentemente en respuesta a la aparición de la marca, se oyeron fuertes estallidos por todo el campamento mientras las fuerzas atacantes, ya fueran vándalos australianos o mortífagos, vivos, muertos o algo intermedio, desaparecían simultáneamente. Entre ellos se encontraban los 3 aurores inconscientes que habían estado maltratando a Alexander MC Abiti. El personal del ministerio que acompañaba a Jaxley miró a su alrededor con pánico ante la aparición de la marca tenebrosa. Incluso Delpini reprimió un escalofrío ante la terrible visión, pues ahora significaba algo muy distinto para ella de lo que había significado antes de recuperar su verdadera personalidad. Solo Jaxley miró la brillante calavera verde sin miedo ni sorpresa, algo que Delpini notó en silencio. Jaxley miró a Delpini y Bill como si buscara la manera de culparlos por la marca tenebrosa, aunque no tuvieran varita. Antes de que pudiera decirle una palabra, el grupo se distrajo con una pequeña hoguera que surgió de la nada. Las llamas se desvanecieron rápidamente, revelando la sorprendente y bienvenida presencia de Albus Dumbledore, erguido y orgulloso, con Fawkes al hombro. El anciano mago tardó solo un instante en evaluar la situación y luego alzó su varita. Mergid Flamarum Máxima. Una ola de energía mágica recorrió todo el campamento y todos los incendios provocados por los atacantes se extinguieron instantáneamente. Dumbledore. Espetó Jaxley, ¿qué haces aquí? Me temo que no tanto como podría haberlo hecho si hubiera llegado antes, dijo el director con tristeza.
Recibí un mensaje con un patronus del joven Neville Longbottom que me avisaba de que la Copa Mundial de Quidditch estaba siendo atacada por mortífagos. Vine en cuanto pude. Dumbledore miró la marca tenebrosa que colgaba en el cielo y su expresión se ensombreció. Durante los siguientes minutos, el anciano mago realizó una serie de complejos gestos para disipar la imagen espantosa. ¿Qué ha estado pasando aquí? Preguntó por encima del hombro mientras se esforzaba por deshacer la marca tenebrosa, ¿y por qué, en nombre de Merlín, están todos parados junto al cuerpo inconsciente de un importante dignatario extranjero sin prestarle ninguna ayuda? Bueno, no me culpes, dijo Delpine con petulancia. El director aliento de Jack amenazó con maldecirnos a ambos si no soltábamos las varitas. Ignorando el furioso balbuceo de Jaxley, Delpini se agachó para recuperar su varita y rápidamente le lanzó un renervado a MC Abiti. Bill ayudó al hombre aturdido a ponerse de pie. No había mortífagos, Dumbledore. Espetó Jaxley. Todo lo que hemos visto hasta ahora indica que eran unos vándalos australianos disfrazados de mortífagos. Probablemente formaban parte de algún plan urdido por el señor oscuro MC Abiti. Ante esto, el normalmente imperturbable MC Abiti finalmente perdió los estribos. ¿Cómo te atreves, Jaxley? ¿Cómo te atreves a culparme ante caos cuando fueron aurores británicos quienes atacaron mi tienda, hirieron o mataron a varios de mis empleados y me arrastraron bajo amenazas de ejecución? Si no hubiera sido por estos dos jóvenes, ya estaría muerto. Basta. Dijo Dumbledore con autoridad. Alexander, me cuesta creer que el Ministerio Británico esté involucrado en un plan para asesinarte. Desde luego, no en estas extrañas circunstancias. Igualmente, director Jaxley, me cuesta creer que los hooligans australianos de Quidditch sean capaces de recrear de forma convincente la marca tenebrosa, un hechizo con el que estoy bastante familiarizado. Obviamente, aquí hay más cosas de las que parecen. Podría sugerir que nos centremos en atender a los heridos mientras investigamos el origen de la marca tenebrosa que acabamos de presenciar. Estoy bastante seguro de que vino por allá, director, dijo Bill amablemente. Bien visto, William, dijo el anciano mago. Con un último movimiento de la varita de Dumbledore, la marca tenebrosa se desvaneció y se giró para encarar a los demás. Adelante. Director Jaxley, ¿podría sugerirle que contacte con San Mungo y organice el transporte de los heridos ahora que los hechizos antiaparición y antitraslador se han deshecho? No eres mi jefe, Dumbledore, dijo Jaxley enojado. Claro que no, querido, respondió Dumbledore, ignorando por completo la actitud del hombre. Por eso lo presenté como una sugerencia razonable que cualquier hombre sensato seguiría, en lugar de una orden directa. Jaxley fulminó con la mirada al jefe brujo durante unos segundos antes de girarse y empezar a dar órdenes a gritos al personal del GMLE que lo acompañaba. Mientras tanto, llegó un contingente de aurores australianos liderados por Buck Macmillan. Tras consultar con MC Abiti, ofrecieron sus servicios como médicos de campo de batalla, aunque el propio Buck insistió en permanecer cerca de MC Abiti, a quien Jaxley seguía ansioso por arrestar por cualquier cargo que pareciera más plausible. San Mungo Ron abrió los ojos de golpe y levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Estaba acostado en una cama en una habitación privada de hospital, con casi toda su familia presente. Molly y Arthur estaban a su izquierda, con aspecto pensativo, pero aún felices de verlo despierto. Detrás de ellos, vio a Charlie, que dormía plácidamente en otra cama. Ginny y los gemelos estaban a los pies de la cama. Solo Bill y Perky estaban ausentes. A la derecha de Ron estaban tres senadores que se presentaron como los senadores Crenshaw, Chan y Dagworth Granger. El senador Crenshaw fue el primero en hablar. ¿Cómo se encuentra, señor Weasley? Bien, dijo el chico nervioso. Y, por favor, llámame Ron. Me alegra oír eso, Ron. Soy el jefe de medicina pediátrica aquí en San Mungo. El senador Chan es el jefe de urgencias, mientras que la senadora Dagworth Granger trabaja en la unidad de daños por hechizos. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre qué hizo exactamente por su hermano. ¿Charlie estará bien?, preguntó Ron de repente. Tu hermano está bien, Ron, dijo el senador Chan. Sorprendentemente, considerando la gravedad de sus heridas. Que pudieras curarlo tan rápido, y usando lo que parece ser el parcel, es asombroso. ¿Cómo adquiriste ese don a tan temprana edad? No tienes que responder eso, dijo Ginny desde el pie de la cama. Todos se giraron a mirar a la joven con sorpresa.
Ella simplemente se giró hacia la sanadora Crenshaw. Es cierto, ¿verdad? Es menor de edad y sus padres están aquí, así que no pueden interrogarlo sin permiso, ¿verdad? Crenshaw pareció desconcertado, pero luego sonrió. Es cierto, jovencita. Pero le prometo que esto no es un interrogatorio. Y antes de continuar, quiero asegurarles que todo el personal del hospital que presenció la asombrosa hazaña de Ron ha hecho el juramento de sanador de no revelarla. Tampoco revelaremos nada que Ron nos diga sin su consentimiento ni el de sus padres. Para ser sincero, Ron dijo Dagworth Granger, estoy un poco celoso. Empecé a estudiar Parcel hace muchos años con la esperanza de aprender a usarlo en magia curativa, pero no aguanté ni un mes. Ron hizo una mueca, pues su método para aprender la habilidad de repente le pareció una trampa. Si te da igual, prefiero no hablar de cómo lo aprendí ahora. No hasta después de hablar con mis padres. Es perfectamente comprensible, dijo Crenshaw. ¿Te sentirías más cómodo diciéndonos qué hechizos usaste? El niño miró tímidamente a sus padres, quienes lo apoyaban, pero no parecían saber qué decir. Entonces, para su propia sorpresa, miró a Gimli, quien se encogió de hombros levemente, como diciendo: probablemente esté bien. Usé un par de Episkeys, pero no funcionaban, así que cambié a Vulnera Sanatur. Unas 3 fueron suficientes para curarle. Bueno, las entrañas, supongo. Intenté hacer un Brachium-Emendo, pero no supe cómo decirlo porque no tenía ninguna S.A., y empecé con un Samsara solo para que le latiera el corazón mientras hacía lo demás. Los sanadores se miraron con asombro. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, una medibruja entró con una historia clínica del sanador Chan que lo dejó pálido. Mientras tanto, Crenshaw continuó con sus preguntas. ¿Cómo te sientes ahora, Ron? ¿Y sabes qué te hizo desmayarte? Me siento bien. Solo necesitaba una siesta, supongo. Es el samsar a lo que siempre me mata. ¿Siempre? Dijo Dagworth Granger asombrada. Es un hechizo increíblemente difícil. Y peligroso también. ¿Cuántas veces lo has usado y has incorporado el parcel? Ron se sonrojó. Lo usé un par de veces ayudando al sanador Gupta cuando pasé el verano en Shambhala, pero me dijo que nunca lo usara con parcel. Pero, bueno. Esta noche fue la tercera vez que lo hice así. Al menos esta vez, logré controlarme antes de excederme. Ronald. Exclamó Molly. Era una emergencia, mamá. Interrumpió el niño, Charlie se estaba muriendo. No podía quedarme sentado sin hacer nada. SHH. Está bien, Ronnie dijo Arthur mientras ponía su mano sobre el hombro del niño. De acuerdo, Ron preguntó Chan, ¿quieres decir que usar Samsara es la única razón por la que te desmayaste? ¿Que puedes lanzar Vulnera Sanatur con Parcel sin problemas? Se encogió de hombros. Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas, sanador Chan? Preguntó Arthur. Los 3 sanadores se miraron unos a otros con expresión ansiosa. Porque la primera oleada de bajas por el ataque a la Copa Mundial de Quidditch está a punto de llegar, dijo con gravedad. Es una situación grave, señor Weasley. Muy grave. Y esperábamos poder convencer a su hijo para que, bueno, obrara algunos milagros más por nosotros. De vuelta al camping. Sin percatarse del drama que se desarrollaba en torno a su hermano menor, Bill Weasley condujo a Dumbledore y a los Aurores a lo que él creía era el origen de la marca tenebrosa. Esta provenía de algún lugar del sector británico. Por el camino, recogieron a otros miembros del ministerio Barty Crouch, Perky Weasley, Ludo Bagman y Amos Diggory, así como al hijo de Diggory, quien parecía bastante afectado para alguien sin heridas visibles. Por su parte, Amos pareció sorprendido de ver a Perky y Bill. Oigan, ustedes dos son los hijos de Arthur, ¿verdad? ¿Por qué no están en San Mungo? Los dos se miraron confundidos. Mis heridas no son graves, señor Diggory, dijo Perky. Y con gusto me quedaré aquí para ayudar al señor Crouch. ¡Ay, Dios mío! ¿No te has enterado? Dijo Amos con el rostro ceniciento. A su lado, Cedric de repente pareció enfermarse. ¿Qué oíste? Preguntó Bill, entrecerrando los ojos. Es tu hermano Charlie, dijo Cedric. Miró a Amos, quien lo observaba fijamente. Recibió una maldición de quienquiera que nos atacó. El chico tragó saliva con dificultad. Lo siento, Bill, pero no pintaba bien. Bill y Perky palidecieron al oír la noticia. Barty le puso la mano en el hombro a Perky.
Creo que ustedes dos deberían ir a San Mungo y estar con su familia. Albus, ¿serías tan amable de hacer un traslador? No creo que ni siquiera Albus Dumbledore tenga la autoridad para crear trasladores a voluntad, Crouch espetó Jaxley. Bueno, respondió Barty con mordacidad, menos mal que tengo la autoridad legal para autorizar trasladores de emergencia cuando sea necesario. Momentos después, los dos hijos Weasley se marcharon, y los demás continuaron hacia el origen de la marca tenebrosa, que, para sorpresa de todos, estaba bastante cerca de los restos de la tienda de Barty Crouch. El mago mayor frunció el ceño, consternado. Apuesto a que la misma persona que nos atacó a Weasley y a mí fue también el mismo desgraciado que lanzó la marca tenebrosa. Aquí. Gritó Jaxley. Encontré a alguien. Bueno, algo. El director del Gmle emergió de entre las sombras con una pequeña figura en brazos. Es un elfo doméstico. Ah. Gritó Crouch angustiado. Winky. ¿Qué le pasó? Parece que se quedó atónita, director Crouch, dijo Jaxley mientras recostaba a Winky con cuidado. Luego, la observó con más atención. La elfa llevaba su atuendo habitual, una bata con el escudo de la casa Crouch sobre un vestido sencillo. Y la bata tenía un bolsillo grande del que sobresalía algo. Jaxley metió la mano para sacar el objeto y lo levantó para que los demás pudieran verlo. Era una varita. Oye. Es mío. Gritó Jim Potter, que corría hacia el lugar con sus padres. Jaxley frunció el ceño ante la presencia de James Potter, pero no dijo nada al respecto. En cambio, se volvió hacia el niño que vivió. ¿Estás seguro de que esta es tu varita, Jim? Preguntó. Jim hizo una mueca al pensar que un mortífago marcado lo llamara por su nombre. Sí, claro. Pero cuando extendió la mano, Jaxley dudó. Todavía no, Jim. Al fin y al cabo, esta varita se encontró en la escena de un crimen. Entonces, para sorpresa de todos los Potter, Jaxley se volvió hacia Dumbledore. Jefe brujo, normalmente le pediría a un auror que se encargara de esto, pero dada la sensibilidad de las partes involucradas, ¿consentiría usted en realizar el priori incantato? Dumbledore arqueó una ceja con recelo, pero aún así tomó la varita y lanzó el encantamiento para revelar los hechizos que había lanzado. Inmediatamente, una versión mucho más pequeña de la marca tenebrosa apareció sobre ella, y la palabra Morsmordre pareció susurrar desde la varita de fresno. Así que la varita del niño que vivió fue usada para invocar la marca tenebrosa. Jadeó Amos Diggory. Barty Crouch asintió con gravedad. Apuesto a que por eso alguien maldijo mi tienda hasta que se derrumbó, casi aplastándonos a Perky Weasley y a mí. Solo entonces se usó la varita del joven Potter para invocar la marca tenebrosa. Supongo que el atacante temió que yo hubiera reconocido el conjuro Morsmordre y hubiera salido a atraparlo en el acto. Crouch golpeó furiosamente con su varita en dirección al pequeño cráneo que flotaba sobre la varita de Jim, y este se disipó instantáneamente. Dumbledore se dirigió a Jaxley. Puedo confirmar que, aparte de ese hechizo, esta varita no se ha usado para realizar magia en al menos los últimos días. Es lo máximo que mi priori incantato puede revelar. ¿Crees que la varita tiene algún otro valor probatorio, Corban? ¿O podemos devolvérsela por fin a su verdadero dueño? Claro que sí, Dumbledore dijo Jaxley con desdén. Pero ahora, quizá deberíamos escuchar al elfo de Crouch y averiguar cómo llegó a sus manos. Por favor, Diggory. Las bestias y esas cosas son tu fuerte. Dumbledore le entregó la varita a un agradecido y aliviado Jim Potter, mientras Amos Diggory se adelantaba con la varita en alto. Mientras lanzaba el hechizo para despertar al elfo doméstico, miró a Crouch, quien parecía preocupado. Mal asunto, Barty. Un elfo con una varita. Para empezar, se ha roto la cláusula 3 del Código del Uso de Varitas. Ninguna criatura no humana puede llevar ni usar una varita, ¿de verdad es el momento, Diggory? Preguntó Crouch con la mirada fija. La ley es la ley, Crouch dijo Amos con autoridad antes de volverse hacia Winky, renérvate. Winky recuperó el sentido poco a poco y miró a su alrededor confundida. Al hacer contacto visual con Barty Crouch, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elfo. Dijo el señor Diggory con severidad, ¿sabes quién soy? Soy miembro del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. El elfo comenzó a temblar mientras Diggory continuó. La marca tenebrosa fue conjurada desde este lugar hace poco. Y te descubrieron momentos después, justo debajo.
Una explicación, por favor. Yo. Yo. Yo no lo estoy haciendo, señor. Jadeó Winky, no sé cómo, señor. La verdad, Amos, dijo Dumbledore secamente, la idea de que un elfo doméstico pudiera haber lanzado la marca tenebrosa es absurda. Es obvio que simplemente encontró la varita donde el responsable la dejó caer. Y al decir el responsable, obviamente nos referimos a insurgentes australianos. Declaró Jaxley. Hemos establecido que fueron australianos quienes robaron la varita del niño que vivió en primer lugar, después de todo. No has demostrado tal cosa. Espetó MC Abiti. Ya te dije que el sector australiano fue registrado a fondo. No había rastro de la varita perdida del señor Potter ni de personas con disfraces falsos de mortífagos. Y en serio. ¿Insurgentes? Eso son tonterías paranoicas. Sea como sea, MC Abiti, creo que hay pruebas suficientes para detenerlo de inmediato. Hit Wizards, arresten a ese hombre. Los tres magos golpistas que habían acompañado a Jaxley se miraron sorprendidos antes de apuntar con sus varitas a MC Abiti. En respuesta, Buck, Delpini y los aurores australianos que los acompañaban sacaron sus propias varitas. La violencia parecía inminente cuando Dumbledore gritó, «¡Basta ya! Director Jaxley, sea razonable». Aparte de que solo tiene pruebas circunstanciales mínimas, le recuerdo que el director MC Abiti está aquí no solo como australiano, sino como funcionario de la IQ. Tiene inmunidad diplomática. Lo cual no se aplica a crímenes de esta magnitud, Dumbledore. Como mínimo, MC Abiti es un testigo clave sobre qué provocó exactamente este ataque. Y estoy dispuesto a declarar, dijo MC Abiti con vehemencia. Pero no bajo coacción. Y no me someteré a la detención del Ministerio Británico después de que tres magos vestidos de aurores británicos atacaran a mi personal e intentaran secuestrarme. Bueno, te diré una cosa, respondió Jaxley. No abandonarás suelo británico hasta que esta situación se resuelva a mi entera satisfacción. MC Abiti miró a Jaxley con una mirada torva. Entonces, para sorpresa de todos, sonrió. Bueno, pues, amigo. ¿Qué tal un acuerdo? Me encantan los acuerdos. Me hacen sentir como si hubiera aprendido algo en la escuela dominical. Y mientras los sangre pura presentes intentaban averiguar qué era la escuela dominical, MC Abiti se volvió hacia Dumbledore. Director, lamento no haber tenido tiempo para aprovechar su invitación a visitarlo en Hogwarts. ¿Sigue vigente la oferta? Dumbledore lo miró sorprendido. Por supuesto, Alexander. Siempre eres bienvenido en Hogwarts, pues bien. Dijo MC Abiti jovialmente, eso lo decide todo. Jefe Supremo, como jefe junior del Estado Soberano de la Mancomunidad Mágica de Australia, por la presente me pongo bajo su custodia y solicito asilo en Hogwarts hasta. Bueno, hasta que el gobierno británico se dé por vencido. Pueden alojarme en una de las torres que no estén usando. Como Ricardo III y los dos príncipes. Albus. Comenzó Crouch en tono de advertencia. Barty, dijo Albus con un suspiro. Ya conoces el derecho internacional aplicable aquí. Hogwarts, técnicamente, existe fuera del gobierno de la Gran Bretaña mágica y funciona como una región semiautónoma. Como jefe supremo y director, estoy obligado por los estatutos de la ACMI y los estatutos de Hogwarts a proporcionar refugio a Alexander hasta que se encuentre una solución diplomática. Pero ahora no estás en Hogwarts. Exclamó Amos. Cierto. Dijo MC Abiti. Pero tampoco estoy bajo ningún hechizo antiaparición. Y entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, el señor oscuro MC Abiti giró sobre sus talones y desapareció, presumiblemente para refugiarse en Hogwarts. Maldita sea, Albus. Rugió Crouch. Barty, Corban, mírenlo de esta manera. Al permitir que Alexander se quede en Hogwarts, seré responsable de su seguridad. Me aseguraré de que esté disponible para cualquier entrevista, y puedo hacerlo sin causar un incidente internacional que dañe gravemente nuestra reputación ante la IQ. Entonces, Dumbledore hizo una pausa y observó las ruinas de la Copa Mundial de Quidditch. Bueno, más bien un incidente internacional. Bien, dijo Jaxley con voz ronca. Te tomo la palabra, Dumbledore. Pero mientras tanto, aún queda el asunto del elfo de Crouch. ¿Eh? Crouch miró al hombre con enfado. ¿Y mi elfo? Hemos comprobado que Winky no fue el responsable de la marca tenebrosa.
Cierto, dijo Jaxley con expresión aduladora, pero la pillaron con una varita encima. Creo que la ley es muy clara al respecto, ¿no es así, Diggory? Ah, sí, director Jaxley, respondió Amos. Totalmente claro. No importa si usó la varita del joven Potter o no. La sostuvo. Eso es una violación de la ley y solo hay un castigo aceptable: la ropa. Jim jadeó. Pero eso no es justo. Winky no hizo nada. La ley es la ley, señor Potter, dijo Amos piadosamente. Crouch miró al hombre con desprecio. Y todos sabemos que tu única preocupación es asegurarte de que se cumpla la ley, ¿verdad, Amos? Estoy seguro de que no tiene nada que ver con tu amargura por haber reclamado la dirección del DOIMC, que esperabas conseguir para ti. Amos se sonrojó, pero no mordió el anzuelo. A su lado, Cedric apartó la mirada mientras deseaba hundirse en la tierra. Con un suspiro, Crouch se arrodilló junto al elfo que lloraba lastimeramente. Lamento tener que hacer esto, Winky. Nos has servido fielmente a mí y a mi familia durante muchos años. Pero no tengo elección. Al tomar esa varita, incluso para un propósito inocente, has violado la ley. Y como castigo, debo darte ropa. Ante eso, Winky empezó a llorar aún más fuerte. Crouch miró a Dumbledore. Albus, ¿sigue siendo política de Hogwarts aceptar elfos domésticos que han sido liberados por sus amos? Por supuesto, Barty. Winky será bienvenida entre los elfos de Hogwarts. Bien. Entonces, como mi tienda está destruida, me llevaré a Winky a casa esta noche. Puedes esperarla en Hogwarts mañana. Crouch levantó con cuidado al angustiado elfo y, después de mirar fijamente a Jaxley y Diggory por un momento, apareció. En ese momento, Jim Potter intervino. Disculpen, ¿alguien sabe a dónde se fueron los Weasley? Quería asegurarme de que estaban bien. En respuesta, un sombrío Albus Dumbledore informó al niño de las graves heridas de Charlie Weasley y de que toda la familia estaba en San Mundo. Lily accedió a llevar al horrorizado niño al hospital para que estuviera con su amigo, mientras que James permaneció en el campamento por orden de Jaxley para ayudar con la limpieza. Pero aprovechó la oportunidad para una breve escapada. Tras desaparecer de la vista de Jaxley, James se agachó en un callejón apartado entre dos tiendas dañadas antes de aparecerse en la arena. Al llegar, miró hacia la parte superior del pedestal de exhibición. El cáliz de fuego estaba exactamente donde lo había visto por última vez, aún encendido y aparentemente intacto. James lanzó algunos hechizos para confirmar que las protecciones que lo rodeaban funcionaban perfectamente. Al no encontrar ninguna brecha en las defensas, se encogió de hombros y se apareció. El aparcamiento. Tras lo que pareció una eternidad, todos los amigos de Harry se reunieron en la camioneta de Dan. En el camino, Archie encontró a Neville aún atrincherado tras una barrera mágica, que fue desmantelada rápidamente. Por suerte para todos, las marcas de garras de hombre lobo que Archie se había hecho no estaban en el brazo de la varita, y pudo curar las piernas rotas de Neville tras varios intentos. Una mayor preocupación para Neville fue ver a Hermione, a quien Dan llevaba en brazos y que parecía estar en estado de shock. Poco después, finalmente llegaron a la camioneta y encontraron a Harry, Theo, Amy y Canuto esperándolos. Con sorprendente profesionalismo y desapego, Dan fue de inmediato al maletín médico que guardaba en la parte trasera de la camioneta. Tras abrazar firmemente a su hija, se puso a trabajar con Padfoot para retirar la punta del rayo de oricalco del hombro del perro y que el hombre pudiera finalmente recuperar su forma humana de forma segura. Archie lo iluminó con un lumos. No hubiera pensado que esto fuera una parte normal de la odontología, Dan, dijo Archie con cautela. Y no lo es, respondió Dan. Por suerte, también soy cirujano oral. Simplemente omito esa parte de la descripción del trabajo cuando hablo con magos. Al fin y al cabo, ustedes apenas saben lo que es la odontología. Tocado, dijo Archie. Neville dormía en la parte trasera de la camioneta. Aunque sus piernas estaban casi curadas, Archie le había administrado Brachium-2 repetidamente, y el hechizo tenía un efecto analgésico que se intensificaba con el uso. Así que, al regresar a la camioneta, el niño se echó a dormir la siesta con gusto. Harry también dormía en la parte trasera, aunque no por decisión propia. Al enterarse de que Harry había sido alcanzado por un Cruciatus de Tiberius Not y luego oír a Harry decir que estaba bien a pesar de algunos temblores corporales evidentes, Archie le disparó rápidamente por la espalda con un Somnium hasta que pudieran darle el tratamiento adecuado.
Amy permaneció cerca de Dan y Archie, observando fascinada la cirugía veterinaria improvisada. Theo y Hermione se sentaron en el suelo, con la espalda contra el otro lado del vehículo. Theo miró a la chica con cautela. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Hermione asintió lentamente. Acabo de... Maté a alguien esta noche, dijo en voz baja. Respiró hondo. Yo también. La bruja giró la cabeza sorprendida. Ah. Tiberius Not. Estaba torturando a Harry y estaba a punto de, no sé, matarlos o secuestrarlos para poder matarlos después. ¿Y tú? Era un hombre lobo. Estaba a punto de matar a mi padre. Los ojos de Theo se abrieron de par en par. ¿Te sientes mal por ello?, preguntó. Hermione apartó la mirada. Todavía no estoy segura. ¿Un poco? La verdad es que ahora mismo me siento mal por no sentirme tan mal como creo que debería. ¿Tiene sentido? Theo parpadeó mientras repasaba esa frase tan compleja. Luego asintió. Sí, tiene todo el sentido. Sé exactamente a qué te refieres. Se quedaron en silencio un momento. Cerca de allí, oían a Neville roncando suavemente. Si no te importa contarlo, preguntó Theo, ¿cómo lograste matar a un hombre lobo? Sectum sempra. Es para. Bueno. Matar hombres lobo. Buena elección entonces, creo. ¿Y si no te importa que te pregunte cómo mataste a Lord Not? Theo se giró para mirar a su amigo a los ojos. Lo creas o no, y todavía no estoy seguro de creerlo, lo maté con una broma de mal gusto sobre su esposa dándole placer oral a ya sabe quién. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, como si la forma de matarla la escandalizara más que el hecho mismo. Entonces, tanto la bruja como el mago empezaron a reír ante lo absurdo del asunto. San Mungo. Cuando Jim finalmente llegó a San Mungo con Lily detrás, el primer Weasley que vio fue a Fred, que acababa de salir del baño de hombres. Fred. ¿Dónde está Ron? Sorprendido por la presencia del otro chico, Fred señaló hacia el pasillo. En urgencias. Lleva un rato ahí. Jim abrió los ojos de par en par, horrorizado, al pensar que su mejor amigo hubiera resultado herido tras haber corrido impulsivamente a rescatar a alguien. Sin decir nada más, corrió por el pasillo, con Fred y Lily gritándole. Entonces, se detuvo derrapando junto a una ventana que daba a la sala. Ron estaba efectivamente en urgencias. Simplemente no como paciente. En cambio, para sorpresa de Jim, estaba operando a un hombre herido, hablando Parcel, bajo la supervisión de sanadores cualificados. Jim podía oír a Ron siseando a través del cristal. ¿Qué demonios?, preguntó Jim, sin dirigirse a nadie en particular. Titulares variados del diario El Profeta de la mañana siguiente. Caos en la Copa Mundial de Quidditch. Histórica victoria irlandesa sobre Bulgaria, eclipsada por una violencia sin precedentes. ¿Marca tenebrosa? ¿O una farsa tenebrosa? Nacidos de muggles australianos atacan la Copa Mundial de Quidditch disfrazados de mortífagos. Aliados con hombres lobo. Bartemius Crouch casi fue asesinado. ¿Estuvo involucrado algún elfo doméstico rebelde? El señor oscuro MC habita y reclama refugio en Hogwarts. ¿Se ha vuelto loco Dumbledore? Un hablante de Parcel desconocido realiza milagros médicos. Salva a decenas de víctimas de QWC. ¿Quién es el prodigio del Parcel? La cabeza cortada del mago retirado Duruot Gibbon fue encontrada entre los escombros. Amos Diggory, del DRCMC, niega los informes sobre el uso de Vargas durante el ataque. ¿Están involucrados los seguidores de Grindelwald? Lady Narcissa Not informa que Lord Not está enfermo con un grave síndrome de Spatergroit. Nombra a su esposa regente. En algún lugar de Gran Bretaña, bajo un Fidelius. Bueno, al menos hasta ahora, dijo Peter Pettigrew mientras hojeaba El Profeta, parece que todo ha ido a la perfección. ¿No estás de acuerdo, amigo? Respondió Augustus Rockwood mientras untaba mantequilla en un bollo. Hubo un momento en el que Tiberius Not consiguió que lo mataran y lo devorara uno de sus propios sabuesos del infierno. Peter resopló. Tienes razón. Todo ha ido mejor que perfecto. Ambos se rieron.